es el abogado del diablo. Viste tú, quieres saber más de ti, y es por eso que hoy estás aquí. Big Money. Wall Street, cuando llega a ese. ¿Cuál? ¿Te acuerdas? Se llamaba el The Investor Center. Cuando llega... El de Jordan Belfort. Cuando llega al primero y dice que me dan 50% por los blue chips. Claro, cuando le coge Matthew está... No, pues luego acuérdate que pierde el trabajo ahí y se va a un pueblito pequeño a buscar el trabajo y le dicen, oye, te dan el 50% de comisión por las blue chips. Ajá. Y los pink slip stocks, esas, las baratas, las que eran como los penny stocks. Aerodyne, ni sé qué cosa te acuerdas que era la empresa de la... buena película. Es muy buena esa película y de hecho es súper fiel al libro. Era una... Claro, el libro es una belleza de Jordan Belfort, pero... Escrito por él, pero... Sí, es una especie de autobiografía. Pero el problema es que como el libro es tan ambicioso y es tan over the top, por eso hasta ahora no sé si viste ese problema en el que se metió DiCaprio, porque necesitaban inversores y Scorsese para financiar la película. pero él entra como, claro, como productor también. Claro, él era productor y todo, pero esa película costaba un platal. Entonces se consiguieron unos inversores de Singapur que eran medios de sketchy, unos manes de China que tenían unos vínculos medios... Y ellos son los que ponen plata. Exacto, metieron como 600, O sea, ¿una 500. película es como una inversión inmobiliaria? Sí, depende del presupuesto, depende de la película. Las películas de Scorsese y DiCaprio tienen un presupuesto inmenso. La última que acaban de hacer, Killers. Pero que ellos apuestan a que le vaya bien a la película, haya recaudación y tienen un porcentaje. Exacto. Es un business. Es un... Interesante. Por ejemplo, este último, Killers of the Flower Moon, que sale ahorita ya este año en el Festival de Cannes en Francia, lo van a estrenar. Con DiCaprio, de Niro, los de siempre. Es basada primero igual en un libro que también en Joe Rogan hablan mucho de ese libro, es un poco de los Native Americans y de la historia de Estados Unidos. Tuvieron que primero comprar los derechos del libro, lo mismo pasó con Jordan Belfort. Y así, entonces primero tienes que meter la inversión de los derechos del libro y bla, 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 y después hacer la producción y todo. Entonces es una apuesta, pero siempre por lo general terminan haciendo profit. En una industria que desde el 2020 se fue al carajo y no fue hasta Top Gun Maverick, no sé si la viste. Claro, 3 veces vi. Buenísima, loco. Pero además es la emoción de la película de acción sin tonterías de woke, esas tonterías. O sea, es una película de acción bien hecha. A los tiempos una buena película. Sí, y un poco como que manteniendo el feel de la original, que esto del brotherhood, como que el bromance, teniendo estos elementos, también que Val Kilmer haya aparecido fue espectacular. Claro. Ver a Ice. Y ahorita acabas de tomar una palabra que creo que también podemos empezar por ahí a rodar el balón. Dijiste la palabra woke. Eso sí hay algo que tengo que decirte y te lo digo públicamente, te lo digo ahorita aquí. Es que siempre con la gente cuando hablo y sale tu nombre por alguna cosa política o de coyuntura, digo mis respetos del Esteban porque ha mantenido su línea, yo le conozco desde la universidad y lo que le escuchas diciendo ahorita, lo escucho que viene diciendo desde el 2007. Así es, claro. O sea, siempre ha mantenido una línea. Ahora, ser como de derecha se ha convertido en una especie como de ser antisistema, como de ser un rebelde. Claro. Porque sobre todo un conservador de derecha, porque yo me defino como un conservador. Entonces, claro, un conservador de derecha quizás en Ecuador todavía no está tan fuerte eso, pero en Estados Unidos es clarísimo que tú eres una minoría frente al menos a lo que está en la opinión pública. Pues que mucha gente se sorprende cuando hay elecciones y gana el candidato que hablaba al blue collar, como dicen allá, a la persona, a la clase trabajadora, que también vota. Claro. Entonces pasa un poco, pasa sobre todo en Quito. En Quito es una ciudad muy política porque está aquí el poder político. Pero tú sales de Quito y la discusión es otra, en todo lado. Pero sí, yo siempre he tenido esa línea, con matices, por supuesto. Sí. A mí me tomó estudio, lecturas, encuentros para definir un poco mi posición política como tal frente a muchas cosas. Pero yo en la universidad yo empecé abriendo mi beta libertaria. Ajá, claro que sí. Claro, entonces ha sido una evolución interesante, pero siempre dentro de la misma línea. Sí, por eso, bueno, ahí vamos a llegar a algún punto en la conversación, pero justo ¿Ya estamos grabando? ¿Ah? ¿Ya estamos grabando? Ya estamos. Bueno. Esto es que esto no es una entrevista, ¿cachai? Así que no es como que, Esteban, cuéntanos, ¿qué tal tu infancia en Ambato? O sea, yo nunca he visto uno completo de Joe Rogan, he visto episodios de Joe Rogan, pero no sabía que también... O Lex Friedman o el podcast que sea, o sea, esto es más como una conversación. Podemos hablar ahorita de la coyuntura, obviamente la gente me va a machetear si es que te tengo aquí al frente y empezamos a hablar del porte de armas, del juicio político, de Guillermo Lasso, del Partido Social Cristiano, de mil cosas.
pero a mí me interesa también conocer tu lado humano, me interesa qué se siente que, por ejemplo, eres en una línea familiar, tu abuelo Luis, tu papá Luis, los dos Luises alcaldes de Ambato. Todos conservadores, eso es lo curioso. También. Siempre ha sido una línea conservadora. Mi abuelo fue alcalde conservador en el de Ambato. Y además estuvo vinculado a los inicios del Partido Social Cristiano cuando era un movimiento de Camilo Ponce. Entonces siempre he estado un poco en la línea. Yo tengo también mis propias ideas. Digamos, circulo en una serie de grupos más que políticos, cívicos en este tema. Y también estoy ya en la arena política, digamos, en primera fila. Así es. Con un partido que tiene una historia muy interesante, es el más antiguo de la democracia, y que ha tenido también una evolución. A mí, digamos, me gustó el partido en sus inicios, que era un partido conservador, que nace de la sierra, de hecho. Luego se hace un partido de masas, y ahora todavía conserva su espacio. Con León creo que cambió, ¿verdad? En los 80s. Claro, es que la figura de León era tan potente, no te olvides tú que él no era afiliado a Social Cristiano, le invita al partido a que participe porque él era, digamos, independiente en su tiempo, cuando fue legislador. Funcional, además. Cuando en la asamblea vean esos debates que era wow, porque la gente sintonizaba en la radio para escuchar a los asambleístas. Claro, claro. Además, ponte a pensar tú la comunicación de ese momento, no había redes sociales. Entonces, era una novedad quizás seguir la sesión. Pero ¿quién en sano juicio hoy tiene tiempo para seguir una sesión de la asamblea? Así el debate sea bueno. Te cansas. O sea, la comunicación así es muy rápida ahora. Tu mente está diseñada para... primero ver si compra algo en 3 segundos, luego a lo mucho se queda 30 segundos, salvo que sea algo que te genere interés en donde te quedas mucho tiempo, ¿no? Por eso este tipo de formatos me parece una apuesta un poco disruptiva, sobre todo en un medio como el Ecuador, donde, como dices, la gente no tiene tiempo, no tiene el attention span para aguantarse unos contenidos tan largos. Pero tú siempre encontrarás un nicho que le gusta. Por ejemplo, yo consumo ese tipo de contenido. Largo sí es un tema que me gusta. Sí, por los contextos, porque puedes, por ejemplo, una pregunta que tal vez si estás en Ecuavisa o en Teleamazonas, tienes rápido que en 2 minutos explicar el futuro del país en los próximos 40 días, ¿no? Aquí te puedes explayar, entonces tienes derecho a más contexto. Hay más formatos y además, por ejemplo, yo soy de la generación, aunque veo que mi papá también se está haciendo consumidor de YouTube. Yo tengo mi suscripción a los canales de YouTube y no tengo ya no tengo DirecTV, dejé de tener. Ya no ves tele. No tengo la suscripción, pero sigo viendo televisión de otra manera. Pues tengo la típica suscripción a las aplicaciones, ¿no es cierto? HBO, lo que tú quieras. Pero a veces también buscas contenido de actualidad y entras a YouTube, que es la plataforma. No sé si te programas de YouTube también, entra a YouTube. Sale en YouTube, sí, ahí te van a poder ver. Te ven en Spotify. Me gusta mucho el Spotify porque ahora, aparte que puedes meter ya video. Puedes meter video. Claro, yo hago también ya video podcast ahí. El tema es que la gente en el YouTube, como no todos tienen el premium, el rato que te sales de la aplicación se pausa el video. Y tienes que dejarlo abierto. Claro. En cambio, en Spotify pones en el carro, le apagas a la pantalla del teléfono y sigue corriendo el audio. Entonces, eso es súper chévere. Claro, es verdad. Sí. Ajá. A ver, Esteban. Me acuerdo que la última vez que hablamos fue hace exactamente, yo creo que fueron unos 4 años cuando te fui a visitar en la asamblea. Sí. Ahí estaba todavía Lenin. Tú estabas, creo que de alterno de tu padre, si no me falla la memoria en esa época. No me acuerdo si ya me había posesionado como principal, pero conversamos en la Comisión de Justicia. Yo siempre era miembro de la Comisión de Justicia. Exactamente. Una mesa larga, ¿te acuerdas? Sí. Ahí en el segundo piso. Para los que están escuchando, no pudieron escuchar la conversación anterior con él, le caí de la nada, le digo, loco, quiero conversar contigo, grabemos algo como un podcast. Y ese rato buscando un cuarto disponible en la asamblea y encontramos ahí una sala. No tenías tanto aparataje como ahora, pero así es. Que grabamos. Además, nos conocemos desde la U. Claro que sí, desde 2007. ¿La gente sabe que tú eres abogado o no? Mucha gente sabe, no sé si es algo mainstream, como que la gente me ve asocia y que fuiste como un buen estudiante además, o sea, claro. Te gustaba. Es que eso era lo difícil o lo duro de la profesión. Creo que pasaba con medicina, leyes y creo que arquitectura, si no me falla la memoria, en la San Francisco. Debías mantener un GPA mínimo de 3/4 y si no te sacaban de la facultad. Así es, o sea, la exigencia era mayor. No sé si sigue así, pero era así en nuestro momento. Entonces, obviamente, me encantaba. Yo siempre digo el derecho, las leyes, en teoría, en el libro, por ejemplo, el derecho penal alemán, leer, o sea, es algo hermoso, es como arte, es como que wow. Pero el rato ya en la práctica decía, no, o sea, ya solo hay personas que sí y que no. Y lo mío, eso de estar en el escritorio de 8 a 5 todos los días, dije, no, lo mío es más creativo. Como me puedes ver, siempre he sido así medio bohemio, que la música, que esto, que lo otro. Sí. Entonces, es lindo, pero nos conocemos desde esa época. Claro que sí, nos conocemos desde esa época. Y por eso digo, o sea, siempre fuiste coherente, siempre fuiste consecuente con tus ideologías. Y también veo que siempre tuviste un plan de ruta, por así decirlo. Porque, por ejemplo, fuiste el presidente del GOBE de la universidad. Y eso, obviamente, yo viendo ahorita como ya adulto hacia atrás, o sea,
seguramente tú tenías pensado que eso también te iba a ayudar en tu currículum, que después para las maestrías, que era un plan tallado que ya sabías hacia dónde querías ir. En mi caso no fue tan así, yo todavía estaba viendo qué onda, qué me gustaba de la vida y qué no. ¿Y qué pasó en ese momento? Te digo que hablamos en el 2019, estaba Lenin. O sea, por ejemplo, si puedes traer a colación para empezar a brincar rápido de temas. Yo en mi opinión personal creo que es un presidente que va a pasar a la historia como un poco infravalorado de cierta manera, porque hay muchas cosas que él hizo, que puso la casa en orden, y por ejemplo el presidente actual no ha podido hacer ni el 10%. Hizo consultas populares, le aprobaron las consultas populares que hizo, sacó a su vicepresidente de turno, es más, le pusieron una sentencia condenatoria, fue a la cárcel, o sea, hizo un montón de cosas. ¿Tú qué puedes rescatar del periodo de Lenín Moreno? A ver, claro, si tú le ves ahora a Lenin en perspectiva, le criticábamos mucho cuando era presidente, pero tú ves en perspectiva frente a lo que pasa hoy, y Lenin es un Roosevelt, o sea, en el sentido literal hasta de la palabra. Creo que fue en su momento un elemento interesante de transición, pero siempre pensando que lo que venía luego, especialmente cualquier esfuerzo de la derecha o la centro derecha, iba a ser ya la gestión. Esto era una especie de transición. Y creo que lo manejó bien. En otros temas hubo abusos, por supuesto, como siempre. Pero algo que rescato de él, y es algo que creo que en política se tiene que rescatar, es la importancia del político. Lenin, más allá de sus virtudes o sus errores, era un político. Era un político. O sea, era bueno para negociar. Entendía la política. No sé si necesariamente la política es negociar, por supuesto llegar a puntos medios y uno avanzar en sus ideas, pero entendía la política, le gustaba la política, y lo que me dijeron muchos ministros, que tuvo buenos ministros, a diferencia de lo que pasa ahora, es que les dejaba trabajar. Dejaba trabajar, pero en su cabeza tenía la ruta política. Esas deficiencias veo ahora en este gobierno. Es decir, no veo a políticos, veo a empresarios, veo a banqueros, veo a aventureros, y lo que tú ves es precisamente el resultado de esa falta de entender la política. Porque, claro, imagínate, llegar al poder, y yo ahora que digamos, tengo algo de poder en la asamblea, te das cuenta que la foto es lo de menos. La alfombra roja en el evento, el cóctel, el viaje internacional, realmente es lo de menos. La política es muy difícil, sacrificas mucho, la familia sufre muchísimo, pero cuando tú lo sientes como vocación, no como entretenimiento, te sientes obligado a darlo todo. Y eso incluso te puede llegar a cansar, o sea, la palestra es complicada. Pero rescato eso de Lenin. Él al menos era un político, entendía la política, le gustaba la política, y pudo en su momento hacer ciertas cosas, no todas fueron buenas, pero muchas creo que fueron buenas. Y tú ves que al menos, por ejemplo, en el tema de seguridad no había el descontrol que hay ahora. Que eso es fundamental. O sea, cuando el Estado le falla en tema de seguridad, a los ciudadanos ya no te queda más. O sea, olvídate de las oportunidades, olvídate del trabajo. Cuando tú no puedes salir y te da miedo ir al restaurante a comerte un helado con tu familia, estás fregado. Entonces tienes que resolver ese problema, y luego de resolver eso vas con los demás, ¿no? Y eso nos trae a abril del 2023, justo el tema de seguridad, lo que dices, y vamos a entrar ahorita ya creo que en el tema coyuntural porque es importante hablarlo. El presidente Lasso saca este comunicado, dice, bueno, acabo de firmar un decreto ejecutivo y voy a permitir el porte de armas regulado y todo, y se prohíbe lo artesanal en el Ecuador. ¿Cuál es tu punto de vista? Es algo que también veo que hace años siempre lo has propuesto, ha sido... Eres ese como el Second Amendment pro en Estados Unidos, el de pro tendencia de armas. Por fin es una realidad en el país. ¿Cuáles son los matices que podemos ver en esto y cuál es tu opinión? A ver, yo soy, no te voy a decir el proponente, creo que esta idea se debatió mucho tiempo, pero sí fui el primero que sin miedo lanzó el tema al debate público. Sin ser tibio. Sin ser tibio. Es que mira, yo no tengo problema, a veces, y quizás podemos también hablar eso de lo político, yo no tengo problema en conversar con el adversario político y en buscar un punto medio, sin traicionar jamás mis principios. Pero yo respeto al que está en la otra orilla. El que no le respeto es al tibio. Porque el tibio está un momento acá, está un momento acá, y tú no tienes ni posibilidad de escucharle ni de hacer acuerdos. Entonces yo en el tema de las armas no soy tibio, yo soy frontal, y yo presenté en diciembre del 2020 el primer proyecto en ese tema. Hay una ley de armas que data de 1980, de la época de la dictadura, una buena ley, pero lamentablemente en el país desde el 2007 y el 2009, a través de una serie de acuerdos interministeriales, acuerdos ministeriales y decretos presidenciales, se comenzó a conculcar este derecho.
Entonces, por eso me sorprende que en este debate mucha gente vaya a los Estados Unidos, a Colombia, donde sea. Está bien tener experiencia. Cuando aquí tenemos una historia larga. Tienes tú una historia. Correcto. Y tú tienes una historia de 1830 al 2007, 2009, en donde el país jamás vivió el viejo oeste. Yo no vivía en todavía ese momento porque no había nacido, pero me decían que en los años 80 tú podías comprar armas en una serie de ferreterías cerca de la Universidad Central, aquí en Quito. Y era lo más normal. No significa que no te daban con permisos y más cosas. Entonces, no vivimos una época del viejo oeste. Pero ¿cuál sí fue mi preocupación? Ver que hay una lógica de la izquierda y respeto. La izquierda en todo el mundo defiende eso, desarmar a la gente. Para ellos es una forma de lograr la seguridad. Yo tengo una posición contraria. Yo creo que las armas bien usadas, bien entendidas, no solucionan completamente la seguridad, pero sí un problema muy interesante y muy importante, que es sobre todo la integridad física e incluso en ciertas zonas rurales del tema de la propiedad, a donde no llega la policía. El ganado, tu familia, tus propiedades, tus casas, Y etc. no toda tu familia. Además, el arma no está necesariamente pensada para ser usada solo Para asesinar. para asesinar. Exacto. El efecto del arma es sobre todo la disuasión. Y tú tienes en economía algo que se llama la externalidad positiva. ¿Cuál es una externalidad negativa? El vecino que tienes al lado y que te hace la fiesta y contamina con ruido todo tu tranquilo dormir, ¿no es cierto? ¿Cuál es una positiva? Saber que si el vecino tiene un arma al lado, el delincuente va a pensar 2 veces antes de ir al barrio. Ay, pensé que el vecino, que si es que sabe que el vecino tiene chispa, no le va a ir a decir nada. O que Pero le deja es la eso. fiesta. Entonces, claro, es el delincuente, dice, a ver, piensa 2 veces antes de entrar a robar en la cafetería, porque dice, ¿qué pasa si este está armado? Como pasa en muchos estados de los Estados Unidos. Claro, en Texas, Claro. Florida, estados un poco Entonces, más republicanos. Eso es por un lado. Evitas que haya algún hecho violento. Y lo otro, que es lo que a mí me ha pasado. En ciertas calles de Quito a veces han habido robos y todo, y la gente que tiene arma dispara al aire, ese rato se va el delincuente. Entonces tiene muchos efectos. Al que menos se tiene que llegar es, por supuesto, el usar el arma contra una persona. Pero si está de por medio la vida de tu hijo, de tu familia, yo creo que no lo dudas en hacer eso, ¿no? Pero esos son los efectos de las armas. Es un tema tabú en el país. Yo también me gustaba romper los temas tabú. Claro, el matrimonio igualitario, la Esos adopción. temas yo he hablado. Hemos ido de todos esos. Yo claro. hablé mucho acá, no sé si tú estabas acá, yo fui, digamos, el único en la asamblea que criticó el plan masivo de vacunación y toda esta forma de un nuevo apartheid al que no se vacunó. Yo hablé fuerte con eso. No, esa parte no estaba, a ver, pero cuéntame, Yo está fui el interesante. único. No, acuérdate, cuando el debate era si no te vacunaste 3 veces, básicamente no eres ciudadano. Uno vuelve a los orígenes de cómo ves al ser humano y dices, no puedes hacer esto. Está bien que des las opciones, está bien que promuevas algo en lo que creas que es bueno, pero no puedes segregar a la gente. Entonces también fue una de esas voces. Y es curioso porque... Y eso en Estados Unidos fue un tema muy politizado Muy hasta el día fuerte. de hoy. O sea, si es que eres anti-vaxxer, supuestamente entonces Total, sería total. fascista, eres de derecha, eres pro-Trump y te empiezan a decir la mascarilla igual, si usabas mascarilla, Así si no es. usabas mascarilla. Mira, y Los no es que yo extremos son malos. yo no soy antivacunas. Yo me vacuné 2 veces con la vacuna china. Ya la tercera me pareció que era innecesaria. ¿Te dio alguna vez el virus? ¿Ah? ¿Alguna vez me te he dado sí? unas 3 veces me he dado. Pero Wow. ha sido gripe de un día. Ok. Pero claro, me vacuné porque no podía viajar y tenía que viajar. Pero que a mucha gente le hayan tratado como ciudadanos de segunda clase me parece un error terrible. Y estuve con Vox en Lima. Hace la pocos semana días. pasada. Sí, te vi. Y estaba ahí Mark Ross, no sé si me digo bien el nombre. Mark Ross es un diputado de Países Bajos, que es miembro del grupo conservador del Parlamento Europeo. Ok. Y él fue el número 1 en el mundo, en el Parlamento Europeo, en liderar no el movimiento antivacunas, sino en rechazar las imposiciones injustas sobre mucha gente que no se quería vacunar. Y él le interpela a la representante de Pfizer en el Parlamento Europeo y me dice, mira, este es mi tweet con mayor alcance. Yo tengo tweets a veces de 500,000 o 1,000,000 de seguidores. Él tenía 48 millones en ese. O sea, el de café de Tere huevadas al lado de ese. El de café de Tere fue, imagínate, 400. Ese está en tus greatest hits. Sí, y de un tema positivo, además, que Ajá. tú cambias la discusión en Twitter, que es muy tóxico, Sí. por un tema que fue positivo. Pero en el caso él me enseñaba, mira, mi interpelación a la de Pfizer, 50 millones de vistas. O sea, fue importante porque le dice, oiga, ¿tienen estudios para hacer lo que están haciendo? Y comienzan a decirle, no tenemos, estamos haciendo todo al tanteo. Entonces, bueno, he estado en varios temas así polémicos. Calientes. No necesariamente porque me guste, porque también te expone eso a mucha gente que está a favor o en contra,
pero porque si no hay más voces, tienes una obligación de defender lo que crees, ¿no? Te vuelves de cierta manera parte de la manada, del rebaño. O sea, no quiero ser despectivo, pero siempre tiene que haber voces disidentes. Siempre, si es que, como no me acuerdo el dicho, lo voy a machetear, pero si es que no tienes nadie en contra o voces críticas, significa que no estás haciendo nada. O sea, muéstrame a alguien que no le estén criticando y te voy a enseñar a alguien que no está haciendo absolutamente nada. Entonces, de esa manera siempre hay que también ir en contra de lo establecido. Y el tema de las vacunas, por ejemplo, que es algo que a mí me costaba mucho como que aceptar o pensarlo, era el tema de la teoría del lab leak, que hace unos 2 años, casi 3, si es que topabas de ese tema, de que tal vez el virus salió desde un laboratorio, o sea, en Wuhan, pero fue por un leak, o sea, no como que el murciélago, la teoría del animal, sino que fue manipulado por el hombre, te decían conspirador, que eres pues, fascista, que eres lo otro, y el Washington Post, creo que hace 2 semanas, refleja y dice, bueno, parece que esta teoría sí tiene asidero. Luego de que el Washington Post fue uno de los principales medios que quería destruir esa teoría. Uno decía, oiga, déjeme razonar si este virus realmente tiene un origen natural o si salió del laboratorio, pero se convirtió en un tabú. Correcto. Entonces, si tú cuestionabas, había gente que se llegaba a meter incluso en el ámbito laboral. En Estados Unidos se veía mucho esto. Tú eres anti-vaxxer, estás en eso, te fuiste. Entonces, claro, para mí era una época ilógica que hoy lo vemos como anécdota, pero en su momento era terrible. O sea, no, sí. Pasamos ese tipo de cosas. Hay una frase, justo a propósito de lo que dijiste. A ver. En una carta de 1853, Louis Colette, Flaubert, el gran escritor francés, le dice: se puede calcular lo que vale un hombre por el número de sus enemigos y la importancia de una obra de arte por los ataques que recibe. Es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, hay muchos temas que son controversiales, uno preferiría no meterse, pero si no hay más voces defendiendo lo que tú crees, no puedes dejar que no haya debate, ¿no? Al menos que no haya debate. Es que eso es lo importante, porque creo que estamos mal acostumbrados ahora a estar en un país en el cual el debate ha muerto de cierta manera. ¿Por qué? Por el mismo tema de la asamblea. Y ahorita que, por ejemplo, eres asambleísta, hay gente que quiere preguntar eso, que se debe estar preguntando. Por ejemplo, ¿tú cómo te sientes sabiendo que 9 de cada 10 ecuatorianos te ven a ti, a los otros asambleístas y piensan que eres un bueno para nada, que eres un inútil? Obviamente hay asambleístas, pero ¿qué se siente ser parte de ese grupo que tiene una oposición total? Obviamente siempre te escucho en las entrevistas, el presidente tiene peores números que ustedes en la asamblea, pero eso no quita que sus números también sean bajos. Tú tienes una crisis de institucionalidad muy fuerte este momento, que es un caldo de cultivo para escenarios quizás no tan buenos para el país, que los que estamos en política tenemos la obligación de evitar que se den. Pero tú tienes también valoraciones institucionales y valoraciones de grupo. Pero a mí me interesan siempre las individuales. ¿A qué me refiero con todo esto? Tú puedes estar en una muy buena asamblea. Pero tú puedes tener un índice de aceptación muy bueno. Es algo que ha pasado en mi caso. Lo mismo decían de la asamblea pasada. Y fui uno de los pocos que se lanzó a una reelección y ganó. Y estoy seguro de que si este momento me presentara a una nueva asamblea, no lo he pensado, pero si me presentara, yo estoy seguro que volvería a ganar. Es decir, yo creo que dentro del caos institucional uno tiene sobre todo que preocuparse de que ese caos no le afecte en lo personal, en el sentido de que la gente diga, no me gusta lo que está pasando, pero rescato a estos actores, a estas personas. Que eso pasa en todas las instituciones. Y tú tendrás en unos años, o probablemente en la próxima asamblea, a personas que dirán, esta asamblea es la peor y la anterior. Es así, siempre es normal, sí. Es una crítica normal. Pero sí es cierto que en este momento tú tienes una crisis de credibilidad institucional grande. Donde está el Ejecutivo, donde está la Asamblea, la policía, la justicia, los militares, la policía. Es decir, hay un desgaste institucional que todavía no tengo claro cómo se puede revertir, ¿sí? Porque una teoría, sobre todo de los jacobinos izquierdistas, es tumbemos todo y hagamos algo nuevo. O sea, la muerte cruzada. No necesariamente, me refiero, por ejemplo, a un proceso constituyente. Entonces, como pasó en el 2007, está agotada la institucionalidad, voy a hacer algo de cero y nuevo. Puta, pero es que el problema de este país es que siempre hay la constitución que está diseñada para el caudillo de turno. Entonces, si es que volvemos a resetear, como fue lo de Montecristi, le vamos a hacer una constitución a la medida al caudillo de turno y no vamos a salir del mismo círculo vicioso. No solo eso, corremos el riesgo de que el texto sea peor. Es decir, lo que pasó en Montecristi, podemos no estar de acuerdo, hay excesos, hay errores, y ahí es donde te diferencias tú de un revolucionario de izquierda y de un revolucionario conservador de derecha. Y eso no hay contradicción en eso, porque tú piensas que no es necesario
que se bote la catedral y se haga una nueva, sino que se vaya mejorando la catedral que tienes. Eso es un conservador. Yo soy de esa tesis. O sea, si tú me dices lo mejor es ir a una constituyente, te diría no. Tengo miedo de que salga algo peor. Uno se queja de la asamblea constituyente es una asamblea con plenos poderes. O sea, es lo mismo, pero sin límites. Entonces, soy de la idea, por ejemplo, de trabajar y construir sobre la institucionalidad, pero respeto la tesis de los otros que dicen se agotó, vamos a tumbarlo todo. ¿Qué pasa entonces, a ver, en modo criollo para un civil como yo que te estaba hablando a ti y la gente que nos está escuchando? ¿Por qué diablos? Dices, ¿cómo? No sé cómo revertir eso, los números, o que suba la credibilidad. Yo te diría, pues empecemos por no perder tiempo, que en enero se declara el Día Internacional del Bizcocho, el de la guayusa, el de todas esas pendejadas que pierden el tiempo. ¿Por qué a veces se va la energía y las horas laborables y que se le paga a los asambleístas en esas pendejadas y no es lo que realmente importa para el país? Esa es una buena pregunta y este tipo de espacios permiten precisamente explicar qué es lo que pasa en la asamblea. Yo también era de las personas que cuando veía ese tipo de homenajes, sobre todo y reconocimientos que hace el Poder Legislativo, que institucionalmente realmente el pueblo, es decir, los representantes del pueblo hacen ese tipo de reconocimientos, yo pensaba antes también que era una gran pérdida de tiempo, innecesario, y los criticaba. Ahora que los he profundizado mucho más, te puedo decir primero, no duran mucho tiempo, o sea, estás hablando de media hora, quizás en una sesión plenaria que dura 8 o 10 horas, no se debaten otro tipo de temas. Pero ¿cuál es la importancia? Te voy a hablar, por ejemplo, del bizcocho. En el bizcocho hubo un homenaje a todos quienes hacen bizcochos de Cayambe. Y tenías tú viejitas de 93, 95 y 96 años que se pusieron a llorar. Porque era un reconocimiento a su labor. Y claro, tú cuando estás adentro dices, esto se merecen estas personas. La asamblea puede estar desacreditada, golpeada, lo que tú quieras. Para estas personas, recibir ese reconocimiento, ese espaldarazo en el salón plenario y con el aplauso de todos los asambleístas fue absolutamente emotivo. Entonces yo entiendo que habrá muchas críticas. Dice, ¿por qué la guayusa? Estaban ahí los productores de guayusa. Estaba Lucio ahí primerito, entonces. Lucio no estuvo ahí, pero claro, entonces ese tipo de cosas yo sé que se ven a veces mal. Quizás fallan en los tiempos. A veces tú tienes una crisis política muy fuerte y tú dices, oiga, ¿por qué están discutiendo? Cuestión de prioridades. Ahí hay un error, por supuesto, en el timing, sobre todo. Pero la asamblea no puede dejar de hacer ese tipo de reconocimientos si son justos y si son bien planteados. Te doy un ejemplo. Quizás me pareció innecesario el reconocimiento a alguien que actuó. El del reality de Chile, que eso pasó el otro día. De Camilo VI. Ajá, que ganó. Eso vi la semana anterior y dije, otra vez ya estaba haciendo huevadas. Es necesario. A ver, ¿cómo funciona también la asamblea? Tú tienes asambleístas provinciales que de alguna manera articulan los temas que se debaten en cada una de las provincias al máximo poder, que es la Asamblea Nacional. Y eso es interesante, porque tú tienes, por ejemplo, la necesidad de los productores de Tungurahua. Si tienes un buen representante, eso se trata en la asamblea y el debate se lleva allá. Si no tienes esa conexión, tu problema se morirá y esperará que el gobierno resuelva algo. Pero a veces creo que hay un exceso, es decir, un tema me pareció innecesario. Y además el timing era muy malo. No digo que no hay que reconocer a los artistas, pero ahí te diferencio lo que pasó con las productoras de decenas de años también, sí, algunas décadas, frente a un artista que quizás le fue muy bien en un programa, pero que era innecesario ese tipo de reconocimiento, sabiendo tú que como asambleísta puedes pedir un reconocimiento, vas y lo entregas en tu provincia en un evento, que eso yo he hecho muchas veces, ¿no? Yo no llevo los reconocimientos a nivel de pleno de la asamblea, pero sí he premiado, por ejemplo, al grupo folclórico Tungurahua, a una serie de artistas, pero yo hago el evento a mi costo además y lo hago en la provincia de Tungurahua. Eso es importante saber, sobre todo lo que dices a tu costo, porque a veces que, en serio, te juro que sí me hierve la sangre cuando veo que eso, justo que el bizcocho, que el encebollado, que el Día Nacional de esto, del otro. Obviamente hay que entender matices y es justamente importante ahora que expliques. También hay gente que detrás de esto, tal vez estas abuelitas de 92, 93 años de la última oportunidad que van a poder tener ese... Otro que se criticó, hubo un reconocimiento a una fundación que se llama El Perro Feliz. Que tú dirás, ¿por qué el perro feliz? ¿Qué hace el perro feliz? El perro feliz hace una gran labor, sobre todo en el tema de los animales, para que los animales abandonados tengan una vida decente. Claro, quizás el error es llevar todo eso al pleno. Tú puedes hacer muchos de esos reconocimientos a nivel provincial, individual de los asambleístas, y igual el reconocimiento está y la condecoración está sin la necesidad de mediáticamente decirle como asamblea hago esto, cuando no es realidad porque uno está haciendo otras cosas. A ver, para ponerme en un poco de plano de abogado del diablo y para antes de cambiar de tema no quiero dejar ahí lo del porte de armas.
Obviamente habrán sus requisitos y también quiero que nos cuentes cómo va a ser de la práctica ahorita que ya el presidente lo anunció el fin de semana, pero qué va a pasar hasta que llegue, o sea, ya en la realidad para que la gente pueda tener sus armas registradas. Pero también me imagino que habrán filtros, o sea, no cualquier hijo de vecina puede andar con una chispa metida en el pantalón. Tendrás que pasar por entrenamiento, ir a un shooting range, o sea, pasar ciertas pruebas cognitivas de puntería, un montón de cosas para que tengas el skill, la capacidad de manejar un arma de fuego. Y eso, porque también el problema es que, por ejemplo, muchas veces se hace viral en el Twitter. Está aquí en el parque de Cumbayá, no muy lejos, el típico que le pitan y se pone prepotente y se cabrea y se baja y le rompe el vidrio. Entonces ahora si es con pistola, no falta alguno de estos que tiene buenas conexiones, que también puede tener contactos, meta algún chispazo a alguien o están en una bronca en una discoteca y sean montoneros, alguien saque una chispa y empiece a meter bala. Esas cosas son las que hay que prevenir. ¿Cómo vamos a hacer en la práctica para empezar a evitar estos escenarios? A ver, primero hay que poner en contexto este decreto presidencial. Como te dije antes, yo fui el primero que propongo esto a nivel de reforma de ley. No porque la ley no estaba clara, la ley es bastante clara. El problema es que el kit de ese proyecto era impedir que a nivel interministerial te quiten ese derecho. Te estaba poniendo ese artículo que era para mí importante. Y bueno, incorporaba también lo de los gases pimienta, porque, te cuento una cosa, hay una frase famosa de Samuel Colt, uno de los inventores de armas, que dice, Dios no nos hizo iguales, pero Colt nos ha hecho iguales. Y eso aplica sobre todo al tema de mujeres. Y hay una serie de estudios que, por ejemplo, gases pimienta o este tipo de armas de contención, Taser guns o no. Todo eso beneficia sobre todo a las mujeres y evita en un 65% casos de acoso, abuso sexual, y una serie de temas que ellas enfrentan y que quizás tú y yo como hombres no las vivimos. Y en casa también, tal vez con los femicidas, del abuso doméstico que desde el 2020 se elevó. Nostroza, que no creo que me quiere mucho, acaba de subir un tuit que es muy cierto y real. Ojalá las mujeres sean las que más acceso tengan a medios de defensa para que puedan de alguna manera proteger a sus hijos cuando hayan violencia o ataques. Y que si no es gas y pimienta, que tengan la posibilidad de tener un arma. Yo me acuerdo muchas abuelitas. No te voy a decir mi abuelita porque no le quiero exponer, pero algunas abuelitas tenían en el bolso pistolas pequeñas. ¿Ah, sí? Muy pequeñas en los bolsos. Había unas revólveres y unas pistolas muy chiquitas. Y las tenían. Entonces, les va sobre todo a beneficiar a las mujeres. Pero vamos en contexto. Esto se propuso como reforma el 2020. Se incorpora como propuesta de seguridad del actual presidente cuando era candidato. Claro, era parte de la campaña. Por la Alianza 21-6. Incorpora como propuesta de seguridad más o menos entre enero y mediados de febrero del 2021, a puertas de la campaña, y lo hace en un evento con agricultores y bananeros del Oro. Estaba también acompañando el abogado Jaime Nebot, que en ese tiempo era su aliado. Correcto. Entonces, en una propuesta de campaña, ¿qué pasa? Lo que todos conocen, llega el gobierno, digamos, se rompe esa alianza. Llega el fatídico mayo del 2021 por la presidencia de Henry Kronfle, le traiciona al Partido Social Cristiano, eligen a Guadalupe Llori y ahí empieza todo el drama. Por último, tú puedes decir en política eso puede pasar. Además que los detalles de la forma son terribles, eso también genera las huellas de lo que he dado. Pero por último, rompes el tema político, no pasa nada. Pero cumple tu plan de trabajo, pues. Y el gobierno no hace eso. El gobierno comienza a hacer todo lo que no dijo que iba a hacer en campaña. Te sube los impuestos, abandona el agro, abandona la seguridad y en el tema de las armas no hace nada. No hace nada hasta ahora que ya se ve casi cayéndose, desesperado. Yo creo que incluso lo han utilizado como algo comunicacional para tapar el escándalo de la muerte de Cherres, porque inmediatamente cambiaste la discusión nacional y lo hacen a la desesperada. Ahora, ¿el decreto es malo? No es malo, está bien construido. Me preocupa mucho que le hayan delegado demasiadas responsabilidades a la Secretaría de Diego Ordóñez. Seguridad, que Diego Ordóñez no tiene idea de dónde está parado, no ha podido comprar un chaleco en 10 meses de gestión, es una vergüenza. Y peor que le des cierta rectoría en este caso. Pero el concepto es algo en lo que nosotros estamos de acuerdo. Y eso es un poco lo que a veces no se entiende en política. En por qué están de acuerdo con eso. Porque en el concepto hemos defendido, no nos vamos a contradecir ahora. Ahora vamos a ver la mecánica. ¿Esto va acompañado acaso de una mejora burocrática para obtener el arma? ¿O va a hacerle lo mismo que les has hecho a los ganaderos y agricultores durante 10 años? Que es, presente el papel de solicitud y no le respondo nunca. Eso ha pasado. Entonces ahí dirías tú, el decreto es una cosa, pero están mintiéndote en todo lo demás que viene. Lo otro, ¿de qué sirve que te permitan tener e importar un arma
si de alguna manera los controles en el tema de comercialización e importación son tan severos, tan costosos. Que lo que también hace es fomentar el mercado negro. Exacto. El arma legal más barata en este país te cuesta de $3,500 a $4,000, $5,000. La más barata, o sea, $3,500. ¿Sí? No está al acceso de todos los ciudadanos. Cuando esas armas, las mismas buenas, salen de precio de fábrica a veces en $400 e incluso en $800. O sea, es un 10x del costo real solo por el tema de impuestos. Total. Y eso que se han bajado ya el 300% del ICE al 30%, pero por la serie de costos, aranceles y más cosas terminas en esos precios. ¿Qué ha fomentado todo eso? Mercado negro. Que siempre lo ha habido. ¿Quiénes están lamentablemente en ese mercado negro? Grupos de militares y policías de servicio pasivo. ¿Ah, sí? Así es. Esa ha sido la posición que ha tenido este tema. Tú dirás, ¿y por qué? Bueno, porque venderte un arma legal en $3,000 o $4,000 es mucho mejor negocio que vendértela en $1,500. Y no solo eso. Eso permite también que los delincuentes sean los que acceden a armas. Tú ves la noticia de lo que pasó en el Fortín. Asaltan una sede de un banco. Claro. Todos Banco sabemos Pichincha. que en los bancos hay un guardia, ¿no es cierto? Se dan el lujo de asaltar una sede de un banco que ni siquiera está afuera, está en un mall. Con una... Puta, la de Rambo. Oye, Era la de Rambo. Una locura. Entonces, esto se fue de control. Con una metralleta. O sea, ¿cómo, Entonces, ¿qué onda? yo entiendo y respeto a quienes dicen estoy en contra de las armas. Tienen todo el derecho de tener esa posición. Pero por lo menos los guardias deberían por tener último, una fucking pistola. Que alguien me explique en dónde el desarme total se ha dado. Porque si tú me das un ejemplo y me dices, aquí hubo armas, porque no significa que una sociedad quizás no tenía armas, si no las tiene ahora no tiene ningún valor. Pero tuvo armas, hubo una política de desarme y aquí no tienen armas ni los delincuentes ni los ciudadanos. En ese rato te digo, oye, excelente, no vas a encontrar esos ejemplos. No. ¿Por qué? Porque el delincuente no cumple la ley, el que cumple la ley es el ciudadano. Y yo tengo una estadística que nadie se atreve a rebatir. Desde 1830 hasta el 2009, que alguien me diga un proceso en donde una persona en uso de un permiso legal de armas y de tenencia de armas haya cometido un delito y haya sido sentenciado. No tienes. Todos los casos que tú tienes son de gente que está en posesión ilegal de armas y los delincuentes van a seguir teniendo las armas. Esto es algo extrapolando, por ejemplo, al tema de los autos. Los autos te generan choques, por supuesto. Los autos te generan atropellamientos, por supuesto. Muertes al año un montón. Muertes. Se utilizan los autos de mala forma para secuestrar gente, se utilizan. Sí. Por esa razón, tú vas a impedir que la gente tenga autos legalmente, que saque su licencia, que saque su matrícula. No. Lo que tienes es que evitar que esos errores se den y se den de forma importante. Lo mismo pasa con las armas. Y yo te apuesto que aquel que se plantee de buena manera alcanzar un permiso, cuando esto se llegue a dar, porque el decreto no significa nada, te dije que falta mucho por hacer. ¿La Asamblea debe meter cuchara ahí o no? Nosotros, no, realmente estaba en manos del Ejecutivo en un 70%. Pero ¿qué es lo que hemos hecho de la Asamblea ante la inacción del Ejecutivo? Yo presenté un proyecto de reforma a la Ley de Armas y otros legisladores han presentado una reforma al COIP específicamente por el tema del estado de necesidad y el uso del arma. Y eso ya fue aprobado hace algunos meses en la Asamblea Nacional de forma casi unánime. ¿Y qué significa todo esto? Por ejemplo, las reformas al COIP últimas, que se permanece como delito la tenencia ilegal de armas. Y eso no es que estamos eliminando. Es ilegal que tú tengas un arma si no tienes los permisos. Y eso no se puede cambiar. Pero, por ejemplo, si tú has tenido un arma legítima, con permisos, y tuviste que hacer uso de esa arma en un estado de necesidad, bueno, digamos que se entiende que lo hiciste de buena manera. Es decir, como en derecho penal, tienes que realmente analizar si es que hubo legítima defensa de tuya o de terceros, que sea Ahora, claro, ¿qué falta quizás a nivel de asamblea? Esa es una deuda que tenemos, pero hay mucho celo en la asamblea, no les gusta tocar este tema. Es que es un tema que no es popular y no da votos. Sí, no dicen me quemo, si hablo de esto mejor me quemo, que hable nomás del Esteban Torres. Que ya está quemado y le vale bolsa. Loco. Pero, por ejemplo, el estado de necesidad. Ampliar la figura del estado de necesidad. ¿Cuándo? Hay necesidad. Y creo que en este país es necesario, porque si bien para mí está clara esa norma, y quizás para ti también, los jueces lamentablemente se han acostumbrado a que si no está redactado todo, no te entienden. Y eso sirve para todos, para los ciudadanos civiles buenos y para los policías. Porque tú, cuando aprobamos la ley del uso progresivo de la fuerza hace algunos meses, no significa que un policía, si hace un uso del arma en ejercicio de su deber, se ve exento de un proceso. Todos estaremos en un proceso. Lo diferente es cómo el juez ve tu actuación y si eso te significa una condena como lo haría un delincuente o
sí, evaluando las condiciones tienes un tipo... Es que bueno, en un sistema francés legal como el Ecuador, o sea, donde tenemos la ley, necesariamente, porque Sí. ese es el país donde echa la ley, echa la trampa y viene la zapada criolla, realmente las leyes tienen que ser tan bien redactadas para evitar suspicacias y la zapada. Sí. Y más algo tan delicado como el tema del porte de armas, donde siempre está Sí. la integridad y la vida en Y riesgo. la sana crítica que estudiamos en la universidad, esta valoración que hace el juez, lamentablemente está muy caída en el país, en el sentido de que no veo ese razonamiento en muchas de las sentencias. Hay muy buenos jueces, por supuesto, en todos los niveles, pero el resto de sentencias son muy pobres. Y que tú dejes todo a la sana crítica del juez en un caso tan especial en donde está de por medio la libertad de una persona que defendió su vida o la de su familia, creo que amerita una reforma no tan profunda, pero sí más expresa en el tema del estado de necesidad. Quizás eso nos falta, pero en lo demás tú tienes ya la posibilidad de no solo usar el arma. Jamás estuvo prohibido en el Ecuador, cuidado. Aquí el debate nunca fue está prohibido y Torres quiere permitir, en absoluto. Siempre estuvo permitido, pero una serie de regulaciones injustas e ilegales estaban conculcando ese derecho. El punto que se puede hacer, y me acuerdo también de cuando estábamos estudiando leyes, no me acuerdo qué profesor fue el que nos dijo eso, pero mucha gente dice, no, es que yo no voy a asesinar a nadie, yo nunca la usaría. Pero no sé si te acuerdas que cuando ponen esta hipótesis, o sea, sí, nadie quiere matar a alguien, pero todos somos capaces de. Y ahí viene el ejemplo en extremis. ¿Qué pasa si llegas a tu casa a las 10 de la noche y está algún ladrón intentando violarle a tu mamá o forcejearle a algún familiar tuyo, a tu abuelita, a tu tía, quien sea? ¿Matarías o no por defensa de esa persona? Obviamente, Por supuesto. ese rato con la sangre caliente por ver que están Por un ejemplo tan en extremis, lo vas a hacer. Entonces todos somos capaces de. O al menos usarías el arma de alguna manera que impida eso. Eso requiere preparación. Por eso es que no estamos hablando jamás de un libre porte y tenencia de armas. Los detractores de esto lo plantean así, pero jamás se ha planteado eso. Es un porte controlado y absolutamente regulado. Ajá. Y los requisitos que se han puesto en el decreto, yo había puesto requisitos más fuertes en mi reforma de ley. Digamos que son buenos, creo que se pueden ampliar, pero por ejemplo el hecho de que tú no tengas que pasar un examen psicológico real, no comprado, no falso, que te diga, por ejemplo, este señor no tiene tendencias suicidas, no tiene tendencias violentas. O sea, diagnosticado bipolar o que tenga Así alguna es. condición. Lo otro, no patología. tiene antecedentes penales, jamás ha tenido una sentencia condenatoria. Ese tipo de cosas están bien. Y además yo incluí requisitos subiendo el número de... haciendo más estrictos que los de Estados Unidos y Europa, por ejemplo, porque yo revisé toda la legislación de los estados norteamericanos que permiten el tema de las armas y subí y puse, por ejemplo, 40 horas de práctica teórica y 40 horas de práctica de práctica real. Porque esto es una responsabilidad, es como sacar la licencia para sacar el auto. Tú tienes que pasar un examen. Ahora, claro, que hay la gente que saca la licencia para conducir por la izquierda, habrá, y lo mismo pasará acá. Pero ahí es donde tienes que tener un Estado muy bien aceitado que controle ese tipo de temas y sancione, ¿no? Sí, porque en Estados Unidos a veces también ya se van al otro extremo, que es así de fácil como que vas a un Walmart y agarras y compras la de Rambo, literal, y te la dan de una. Entonces... Y ahí hay un tema. Yo aquí he tenido una fuerte discusión con todo el sector pro armas, porque tampoco es homogéneo. ¿Ah, sí? También hay capas adentro del movimiento. En todo lado hay. Wow. Donde hay 3 personas, hay 2 criterios o 3. Y por ejemplo, yo tengo una convicción muy personal de que un civil no debe tener acceso, ni así esté preparado, a armas de alto calibre. Por eso yo en mi reforma he puesto el porte y la tenencia de armas cortas, revólveres o pistolas pequeñas. A otros me dicen, no, pero si los delincuentes están usando metralletas, los delincuentes no deberían usar nada. Pero no creo que poner en manos de un civil un rifle de asalto esté bien tampoco, ¿me entiendes? Y eso sí ves tú en Estados Unidos. Tú en Estados Unidos, en muchos estados, tienes acceso a ese tipo de armas, cuando creo que esas tienen que estar, al menos en la ley, porque los delincuentes siempre harán lo que quieran, reservadas para uso policial y militar. Era increíble en el sentido de en el 2020, cuando fue la pandemia, yo vivía en California todavía y es un estado obviamente demócrata por historia. Y ahí la gente no es muy pro armas, pero el rato que estábamos en plena pandemia era que veas las filas que habían afuera de los locales de armas, la gente desesperada, porque aparte también venían las elecciones y la gente andaba con este run que hasta el día de hoy sigue habiendo esto de la guerra civil y que va a haber un estallo civil y que se va a pelear left versus right. Y entonces la gente andaba tan paniqueada que no tienes idea la gente cómo se fue y se volcó a querer armarse y a protegerse. Las armas son seguridad, incluso si no las usas. El hecho de tener un arma en tu casa te da la tranquilidad de que en el peor de los casos, no solo un delincuente, quizás un manifestante violento, puede
ser alejado de eso. Entonces, es lógico. Mira tú lo que pasaba, por ejemplo, yo hablé con muchos transportistas. Antes de estas regulaciones del 2009 y el 2007, todas las empresas de transporte les daban lo que llamaban una recortada para que el chofer lleve en la parte de atrás. Porque ¿qué es lo que le pasaba? A las 3 o 4 de la mañana, en algunas vías ecuatorianas les ponían... Miguelitos. Algunas cosas y eran los delincuentes. Que ve tú lo que está pasando en ciertos sectores de la costa. Les lanzan llantas para que el auto pare. Entonces, hay ese tipo de riesgos, pero las armas han sido sin duda importantes y además tú tienes un problema ya en números. Se ha calculado que en algún momento en el Ecuador pudieran haber existido unas 150.000 armas legales registradas. Pues no es mucho. No es mucho, ¿no? Por si acaso. No estamos hablando de los millones que tiene Estados Unidos o Brasil. Son 150.000 armas legales que alguna vez estuvieron registradas. Digo que alguna vez porque muchas ya no tienen permisos. Tuvo el abuelo y no pudo renovar el hijo o el nieto, entonces están en el limbo. Pero se calcula que en poder de los delincuentes hay 3 veces más. Es decir, tú estás hablando de que el país... Yo creo que más. Unas 10 veces pero más. hablando de forma conservadora, tú estás hablando de que el país hay por lo menos 450.000 armas en poder de delincuentes de forma ilegal. Entonces tú tienes ese problema. Y la gran pregunta es, claro, el que tenía el arma del abuelo y no pudo renovar, ¿qué pasó? ¿Está en el limbo? O muchas veces, como pasó sobre todo en Manabí y luego el terremoto, se vieron obligados a vender por un tema de dinero a delincuentes. Puta, precio de gallina robada. Las armas legales llegaron a manos que no debían. Y ver tú todo lo que ha pasado en el país, ¿cómo puedes explicarte? Ahí está también mi molestia con ciertos sectores, no con toda la policía que es buena, pero en ciertos sectores de policía y militares, que les roban el rastrillo. Donde están las armas en el cuartel, misteriosamente desaparecen 150. Entonces tú dices, si no hay complicidad aquí, ¿qué hay? Y son las mismas armas que están usando luego para el asalto a los delincuentes. Como mínimo negligencia. Entonces, es bueno ordenar el tema, pero para esto hay que meterle seriedad, capacidad y experiencia. No basta solo con el decreto, que además, como te digo, me huele a que tuvo un tema comunicacional. Y hay algo justo de eso que dices, sí, lo de Cherres, pero también lo de Hernán Luque, que pidió asilo en Argentina, es algo que también se ha tapado y no ha salido mucho, porque es algo que se pudo confirmar. Creo que está era el escándalo tramitándose. que iba a salir y eso motiva también la salida del canciller. Juan Carlos Olguín. Creo que era una aproximación a lo que podía venir, pero ya se estaba conociendo eso. Así es. Por lo menos es curioso ver cómo de cierta manera ahora el argumento que tú estás sacando, sobre todo por el tema de la tendencia de armas, como que se ha virado la tortilla de cierta manera. La última vez que hablamos hace 4 años estaba el tema del matrimonio igualitario en pleno boom en el debate público. Y ahí yo me acuerdo que yo te decía que el argumento mayoritario de la comunidad LGBTQ, y ahora son más letras, era no precisamente... Suben una letra o cambian... Ese es un problema que yo... Bueno, sigue tú. Sí, solo va a acabar el punto. Es que no porque sea legal, la gente iba a correr a casarse. Solo querían tener ese derecho a la mano. Ahora es más o menos lo mismo. No porque el porte de armas se haga legal, es que la gente va a volver el viejo aquí. Todo el mundo va a estar disparándose en las calles. Es más o menos parecido. El mismo argumento aplica a las dos realidades. Y el número histórico de armas registradas te da cuenta de eso. Es decir, si el Ecuador, en el mejor de los casos, a pesar de que hay registros de que en un momento dado existieron 60.000 o 70.000 armas legales registradas, te da la idea de que no todo el mundo las va a sacar y que solo los que quieran las sacarán. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en un barrio pobre, en Guayaquil. Este momento, con los precios actuales, quizás no pueden tener acceso a un arma. No. Pero entre todo el barrio, si se organizan bien y son un barrio unido, pueden, por ejemplo, decir, usted, señor, que es un buen hombre y que ha demostrado liderazgo acá, ¿por qué no entre todos compramos un arma, ponemos algún tema, nos comunicamos aunque sea por el WhatsApp en alguna amenaza de delincuentes y usted tiene el arma? Y ya sabemos que cuando pasa algo usted da unos 3 tiros al aire. Y muchos no te dirán, pero hay armas en muchas casas. Y no se las ha usado de mala manera. Eso es bueno saber. Pero, por ejemplo, en la Sierra Centro, te hablo sobre todo de Ambato, de Tungurahua, las juntas de defensa del campesinado fueron instituciones que funcionaron muy bien, cuidando el ganado que no se robe por abigeato de las zonas más rurales. Y funcionaron bien. Llegó el 2007, el 2009, les desarmaron completamente, les quitaron personería, cuando estas personas de alguna manera daban ese servicio de protección en las zonas más alejadas. Porque si tú tienes a la policía, quizás la realidad de la González Suárez, lo que se ha vuelto peligrosa, no es la misma que la de una zona rural alejada. Quizás si tú llamas, la policía llega más rápido. No lo sé. Hasta dudemos de eso. Pero cuando tú le llamas a una sola alejada, tú sabes que va a llegar en ¿qué? 40,
30 minutos, no sabes si llegue siquiera. Entonces ahí tienes tú que actuar de forma rápida y por eso se ha pensado todo esto. Yo sé que es un debate, interesantísimo debate, Sí. y seguirá dándose en los próximos días. Entiendo también la lógica de los grupos de izquierda, de derechos humanos, que van a demandar la inconstitucionalidad del decreto, tienen todo el derecho. Quizás el decreto hasta se puede caer en la corte, no sabemos. Pero debatir es bueno, eso me gusta a mí, que no hayan temas tabús. Y yo lanzo esta ley porque cuando había una matanza en las cárceles, un nuevo asesinato, todos en la calle decían, oye, y son los delincuentes armados y nosotros no. Entonces dije, no, esto ya hay que llevarle a la discusión pública y política, y por eso presento el proyecto. A un costo importante porque me gané quizás enemigos que no les gusta eso y también me gané partidarios. Pero para eso estás. Eso No estás para caerle bien a la gente, sino para eso hacer estoy. tu trabajo. Así es. Juicio político. El futuro del gobierno actual se decidirá en los siguientes 40 días, un poquito menos. ¿En qué parte estamos? Obviamente ahorita ya pasó el filtro de la Corte Constitucional, regresó al CAL, ustedes dieron el visto bueno. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, inicia el juicio, es un juicio largo, es un juicio que se tiene que llevar con mucha publicidad para que los ecuatorianos estén al tanto todo este momento. Pero primero hay que entender por qué el juicio. Cuando tú tienes un gobierno que está con 8,5 o 9% de credibilidad, 11% de popularidad, estás con una bomba de tiempo. ¿Qué significa todo eso? Que un gobierno tan impopular que perdió hasta una consulta que no podía perder. O sea, mira tú lo que pregunta en la consulta y pierde. Todas perdidas, que eso O sea, hasta todos nos sorprendió. Decía, ¿el gobierno o la extradición de narcos? Perdieron esa pregunta. Mira tú, la gente dice, la asamblea no me gusta, no quiero. Perdieron la pregunta para reducir el número de asambleístas. Ahora también hay que ver hasta qué punto por ahí el CNE no metió cuchara en el tema, ¿o tú crees que literalmente sí se perdió en las 8 preguntas? No, se perdió las 8 preguntas. Yo estaba viendo ya eso, por ejemplo, en Tungurahua, en donde ganaron 3. Pero ya se veía un rechazo que iba más allá de la tesis. Era un voto contra gobierno. Y por eso siempre dijimos, ese puede ser un error. No lo hagan. Y no. Pensaron que era un salvavidas político y se terminaron de enterrar. Porque normalmente lo que pasa, le pasó incluso al expresidente León Febres Cordero, él perdió una consulta y tenía solo una pregunta. Muy fácil de entender, porque aquí tenías 8, decías entiendo 1, 2, 3, los demás no sé qué pase. Él tenía una muy sencilla. ¿Usted quiere permitir que los independientes sean candidatos sin partidos políticos? Era su pregunta. Estaba pensado también como una especie de aire político. ¿Qué es lo que pasó? Perdió. Empezó con el 80% y perdió. Wow. Lo mismo sabíamos que le podía pasar a este gobierno, lo dijimos, lo hicieron y les pasó. Pero volviendo al tema que me acabo de perder. Juicio político. Juicio Por eso me gustan los podcasts, pues tienen Entonces- tangentes, dale nomás. Entonces, claro, tú tienes en este momento un gobierno muy debilitado, con un alto rechazo popular, sin margen de maniobra política, ha quemado todos los puentes políticos que podía tener. Y la gran pregunta que te haces como reflexión es, ¿podrá seguir así 2 años más? ¿Podrá terminar su mandato? Yo ya me respondió esa pregunta que la tenía en dudas algunas veces, que no va a terminar y que no puede terminar. Y que si termina le va a hacer un daño letal no solo al país, a cualquier opción de centro derecha en el futuro. Porque el principal campañero, por decir así, de la izquierda ha sido el actual presidente. Existe ese riesgo, como por ejemplo pasó en Argentina con el gobierno de Macri, o sea, el efecto rebote, cuando el gobierno de derecha lastimosamente no es lo que la gente espera, la gente de izquierda, estos populistas que tienen esta tendencia pueden volver con más fuerza. Y eso puede ser el problema en el Ecuador. Esa es una de mis principales preocupaciones a nivel electoral político. Tengo otras, por supuesto, más importantes sobre el destino del país estos años, pero mi preocupación es esa. Esta gestión ha sido tan nefasta que está enterrando cualquier posibilidad de una opción de centro-derecha, derecha, centro incluso, en el 2025. Porque si tú miras números y posibilidades de este rato, la segunda vuelta que tendría sería entre correísmo y alguna de las opciones del indigenismo, como le llamo yo, poniéndole ahí a Yacu o a Leonidas Issa, que tienen en este momento una pugna propia por el control de Pachacutic sobre todo, y que por eso no está muy claro quién puede ser. Pero no veo este rato posibilidades de algo más. Y peor aún, posibilidades de una derecha tibia, que es lo que ha encarnado Lasso. El gobierno de Lasso ha sido eso, ha sido un experimento mucho más malo que el de Macri. Y creo que ninguno de esos 2 experimentos comparado con lo que hizo Piñera, que fue distinto. Pero esa es una de las preocupaciones ya a nivel electoral.
Pero una preocupación ahora es cómo resuelves los problemas de la gente en estos 2 años. Has tenido tiempo. No puede ser que a los 2 años de gestión tú hagas un evento público para anunciar que vas a contratar los estudios para la vía Ambato-Quito-Guayaquil. Los estudios que van a durar además 18 meses. Es decir, y acabas no está. Si llegan a buen puerto, concluyen cuando el gobierno ya no está. Eso debiste haber hecho desde el primer día. Y a mitad de periodo debía haber estado ya firmando el contrato de construcción. Entonces, son esas demoras, ese abandono que me preocupa a nivel electoral. Y por eso es que también, hablando del tema del juicio político, esta es una salida constitucional política viable que además se opone a una salida violenta. Porque es en lo que terminaría, lastimosamente, con ese nivel de popularidad. Si no se activa esta válvula de escape en este tema tan complicado, lo que va a pasar es que una revuelta, ni siquiera indígena, social, en 2 o 3 meses tú tengas el gobierno fuera, pero no solo eso, ¿a qué costo? Parálisis, cierre de negocios, violencia, probablemente destrucción. Y eso es algo que queremos evitar, sabiendo, por supuesto, que este juicio también se puede perder. Tú necesitas los 92 votos, que no son sencillos, y se puede perder el juicio, pero al menos la Asamblea habrá evacuado lo que tenía que hacer dentro de la institucionalidad. Es importante que digas eso para la gente que nos está escuchando. Claro, se necesitan los 92 votos. Obviamente, cuando se hizo la solicitud de juicio político fue con 50 y ¿cuántas firmas? 57. Algo así, sí. Obviamente era porque algunos no estaban en físico. El requisito era 46. Entonces, los 92, y ahí fue como en algún momento de la conversación que estábamos hablando, hablaste de los indecisos. Los bailarines al final del día van a ser los que tengan todo el poder sobre ellos, y obviamente la gente de Pachacutic. Hay que ver si es que ahora se viene una especie de pagar favores políticos por salvarle la cabeza a Guadalupe Llori en su momento, si es que con eso van a lograr salvar al presidente. Y también este tema de la Corte, que le exhortó a la Asamblea que sean un poquito más prolijos y más serios con sus peticiones, con el tema del juicio político, pero también le sacaron 2 de las 3 causales o las 3 fallas del presidente. Entonces queda solo el tema del peculado. ¿Tú crees que eso va a ser mucho, como acabas de decir, más difícil de ganar el tema del juicio político? Yo creo que lo más difícil ya pasó, en el sentido de que el filtro de la Corte era realmente complicado. 6 de 9. 6 de 9. No era la mayoría con la que apruebas un proyecto de sentencia. Eran 6 de 9. Yo en lo personal pensé que la votación se iba a quedar 5-4. 5 a favor de la admisión de juicio y 4 en contra. Me sorprendió, hubo los 6 votos, y eso de alguna manera, si bien uno podría criticar también eso, porque muchas veces la Corte Constitucional le ha llamado la atención al Ejecutivo. ¿Qué competencia también tiene la Corte para llamar la atención a otros poderes? Sin embargo, con la admisión de al menos de una de las causales, el juicio avanza y ya deberá sustanciarse en la Comisión de Fiscalización, en donde sin duda algunos legisladores van a actuar como abogados del presidente. ¿Te refieres a Fernando Villavicencio? Sin duda alguna. Y van a torpedear en lo posible el proceso. Están en su derecho, pero también estamos nosotros en el derecho de actuar de forma contraria y de sostener este proceso hasta que llegue una votación en el Pleno, en donde yo soy muy cauto. No soy como los que te dicen aquí hay 100 votos o los que te dicen aquí habrán 60 votos. No. Yo creo que hay que esperar el momento. Pero sin duda está en la cancha, te diría yo, de las bancadas indecisas y de las partidas, especialmente Pachacutic, la Izquierda Democrática y los independientes. Hablé con Juan Fernando Flores y él dice que obviamente el presidente iría a defenderse en persona a la Asamblea, pero no se descarta que ese decreto de muerte cruzada ya esté almacenado en la gaveta del velador del presidente y la vaya a usar en el minuto 90. Sin duda alguna, pero el tiempo ya pasó. ¿A qué me refiero? La tesis de tu padre, que dice que no puede hacerlo ahorita porque ya sería para un modo fraudulento. Totalmente. Primero, no hay causal. Las causales son muy claras. Tú tienes obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, que supuestamente ya la dijeron ayer en una entrevista que esa sería la causal. La que siempre se ha especulado, conmoción social y política. Siempre el Ecuador está en conmoción social y política, así que aplica en cualquier momento. Es. Pero yo creo que el momento ya pasó. Cualquier momento para la muerte cruzada se debió haber dado luego de la vacunación, porque en ese momento tú tenías en la balanza política un ejecutivo con mucha potencia, sobre el 74% de popularidad, y a una asamblea, no en los números de ahora, pero también cerca, más o menos en el 18-17%. Ese es el momento de la muerte cruzada, si se quería pensar. Pero ¿qué significaría una muerte cruzada ahora? Sería sin duda el episodio más duro para el país por la incertidumbre que generaría. Primero, tú no tienes causal. Estás intentando
atropellar una función de la Asamblea, que es precisamente la fiscalización. Entonces ya entra la duda constitucional y jurídica, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Porque es una investigación por corrupción. La causal no está ahí, así en la Constitución. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si el presidente de la Corte Nacional de Justicia, tal como lo establece la Constitución, le solicita la autorización a la Asamblea Nacional para iniciar un proceso penal contra el presidente de la República? ¿Sí? Tú necesitas ahí la autorización de la Asamblea. Y el presidente, anticipándose a esa decisión de la Asamblea que podría significar una condena en el ámbito penal, disuelve la Asamblea. Tú dices, un ratito, señores, usted está disolviendo la Asamblea para evitar que avance una investigación penal y por ende intentando anular una competencia no solo de la Asamblea, sino en este caso de la justicia. Lo mismo aplica para mí en este caso. Entonces yo ya no lo veo viable en lo constitucional, en lo jurídico. Es cierto que siempre estará el papel para firmar. La pregunta es, ¿qué pasa con ese papel? Yo te puedo anticipar que la Asamblea desconocerá la muerte cruzada y que si hay que dirimir esto en los tribunales o en la justicia, se lo hará. Pero, ¿qué va a pasar en la práctica? Inestabilidad. Con un gobierno tan impopular. Primero, no va a tener el respaldo de los poderes fácticos, salvo de ciertos medios de comunicación. Yo no veo a los militares jugándose y disparando al pueblo por sostener a un presidente tan impopular. Y lo que podría pasar es que firmando ese papel, a los 3 días tú tengas una revuelta que termine con las personas que estén en Carondelet. ¿Y cuál es la preocupación de ese escenario? Que generas un vacío peligroso. Mientras el juicio político te da una salida institucional de decir, si usted se va, sube el vicepresidente, se mantiene la institucionalidad y se completa con la elección de un nuevo vicepresidente, en lo otro tú tienes el caos total. Y a eso viene acompañada la parálisis económica, probablemente cierta destrucción, y eso es algo que debemos impedir. Entonces, la muerte cruzada en este momento es absolutamente inviable. No es que no han querido firmarla, es que no han podido firmarla. Y se convierte en un elemento, yo creo que nocivo para la democracia. Eventual, ojalá en alguna nueva reforma constitucional la eliminemos o la hagamos mucho más clara. Porque, por ejemplo, la disolución del Parlamento es una figura que está sobre todo en los regímenes parlamentarios. Tú tienes eso en Reino Unido, en Inglaterra, en España, por ejemplo. Y recientemente activaron una moción de censura contra el presidente de gobierno en España. La activa Vox con el profesor Tamames. Pero en ese momento está diseñado el mecanismo para bloquear cualquier disolución de las Cortes, como les llaman allá. Entonces Pedro Sánchez, mientras duraba ese proceso, no podía disolver las Cortes. Entonces se bloquea. Ese bloqueo con los españoles que nos hicieron la Constitución, porque así fue, no se planteó, no está previsto. Entonces por eso estamos en esta suerte de incertidumbre que de alguna manera influye mucho en la salud económica del país también, en ciertas inversiones. No es que tengamos muchas inversiones extranjeras, de hecho tenemos el peor número de la región, pero yo quisiera entender cuál es el problema del Ecuador. Seguridad jurídica. No, pero es algo que no logro entender. O sea, tú también tienes inseguridad jurídica en Colombia, tienes inseguridad jurídica en el Perú, y ves tú la inversión extranjera que tienen. Lo del Perú es descomunal. Estuve la semana pasada y me dicen, sí, tuvimos el episodio de Castillo, que por cierto intentó disolver el Congreso con ley expresa, y lo que pasó fue lo contrario, que es lo que pasaría también aquí. El Congreso le destituyó. Pero tú ves, incluso con el episodio de Castillo tienes mucha inversión extranjera. ¿Qué pasó en el Ecuador? Eso es algo que debemos preguntarnos. Desde la época de Lucio a este país nos llega inversión extranjera importante. Y competimos con Haití. O sea, ponte a pensar, competimos con Haití. Nuestro índice de inversión extranjera es de 300 a 400 millones de dólares por año. Nada. O sea, el efecto Lazo no pasó nada. No, pero no solo ha sido Lazo. O sea, tú ves, por ejemplo, con Moreno no hubo inversión extranjera. Con Correa no hubo inversión extranjera. La última inversión importante fue en la época de Lucio. Sí, cuando ves ya en la práctica lo que pasó. Y eso nos tiene que llevar a pensar qué pasa en el país, más allá de la política, qué condiciones estructurales tenemos nosotros que nos impiden estar mucho más atrás de Perú y Colombia en eso. Eso sí, tienes toda la razón, y por eso es este dicho popular que con Lucio estábamos mejor, y no es joda. Con Lucio estábamos creciendo entre el 8 y el 9% anual económicamente, que es una estupidez. La última vez que crecimos así. Exacto. Ahora las proyecciones del Banco Central eran el 3% y el otro día salieron a rectificar a decir que no, que va a bajar al 2 lo que sea, 20 y pico. O sea, es un crecimiento nulo, ni siquiera para sostener la inflación, que como estábamos hablando off the record. O sea, evidentemente hubo un efecto ahí de la dolarización también que se sintió en los años 2003, 2004, con la adopción de la nueva moneda, pero no hemos logrado despegar desde ahí. No. Y me preocupa, porque tú dices, claro, lo importante, y qué pasa en un país dolarizado.
tú necesitas que hayan dólares. Y si no logras, por ejemplo, que hayan dólares en inversión extranjera, tienes que promover herramientas para que los dólares que están acá se muevan a una mayor velocidad. ¿Qué significa eso, por ejemplo? En ciertos momentos, sin que tú bajes el IVA completamente, porque el IVA es el sustento para el gobierno mensual, tener lo de los días feriados, lo que hizo Colombia, 3 días sin IVA. Pero eso sí hizo recién Lazo en el último feriado bajo Se el IVA. bajan supuestamente al 8%, pero lo que me han dicho muchos establecimientos hoteleros y más es que el registro es tan complicado que a veces se les complica incluso a ellos adaptarse a ese sistema, que es lógico. Pero ve lo que hizo Colombia, 3 días sin IVA. ¿Qué significa eso? En el caso de ellos no tienen dólares, pero la plata se mueve más rápido. Tú necesitas que la plata se mueva, que no se quede en el colchón. Y si puedes traer más plata, enhorabuena. Y ahí tenemos que agradecer a los migrantes. Son los migrantes los que traen las remesas. Claro. Adicionalmente a ciertas exportaciones ecuatorianas, especialmente el camarón, en donde estamos muy bien, y siempre el petróleo, ¿no? Que es una boya salvavidas para nosotros. Y sobre todo con la invasión de Rusia a Ucrania, también obviamente todos los commodities empezaron a dispararse y ahí un poco se pudo recuperar. Pero, a ver, por ejemplo, países como también iniciativas como las de El Salvador, con Bukele, que después podemos hablar un poco de él y tú qué piensas. Pero cuando el tema ahorita que AI es todo un boom, el tema de inteligencia artificial, obviamente él declaró a Bitcoin que sea moneda nacional aparte del dólar. Panamá, como acabas de mencionar, son países latinoamericanos que manejan el dólar como moneda. Pero estas iniciativas pro mercado, pro inversiones, quitar impuestos, atraer a la inversión extranjera, son cosas que aquí no se hacen. Y eso, corrígeme si me equivoco, debería pasar también por la Asamblea, ¿o me equivoco? Bueno, la derogatoria de impuestos pasa por decisión exclusivamente del Ejecutivo. Pero proyectos de ley o leyes... Por supuesto, aquellos que impliquen modificaciones o incrementos sí tienen que pasar por la Asamblea, que es el principio siempre de los no taxation without representation. Pero la derogatoria no. El presidente puede derogar impuestos sin necesidad de la Asamblea. Que no te sorprenda que sea el siguiente paso en este modo de desesperación. Ya cayéndose van a derogar los impuestos que clavaron a la clase media. Pero en comunicación, y tú también entiendes mucho más de eso que yo, me explicaba el otro día un experto, me decía, hay un momento en la comunicación en donde el interlocutor está tan desacreditado, tan mal visto, que puede decir cualquier cosa que la gente lo percibe mal. Y eso le está pasando al actual presidente de la República. Él puede decir mañana que viene Jesús en su segunda venida y que Jesús va a disponer que se hagan autopistas. La gente ya no le cree. Y tienes ese problema. Me preocuparía. Claro, al rato que se caigan, derogan impuestos y lo que debería ser en la práctica algo positivo se convierte en un salvavidas que será tumbado inmediatamente, ¿no? 100%. Y es un tema que, como dices, el tema de la comunicación, ahora de frente lo admite y dice que ha sido algo malo para ellos. Yo el otro día lo hablaba aquí en el podcast con Juan Fernando Flores y de frente lo aceptan. Eso dicen 2 años. Pero no corrigen. El mismo ministro de comunicación y todo sigue ahí. Pero el problema no es comunicación, el problema es gestión. Porque cuando tú no tienes nada que comunicar, evidentemente tu comunicación es pobre. En este caso, por ejemplo, yo creo que, como acabas de decir, cada que él aparece, ayer creo que de una entrevista en Ecoavisa con Stephanie Spin, era mejor que no diga nada. Porque sigue bajando cada vez más esos números. Luego hace el video con la bandera atrás, media destruida. No se entiende. Entonces, los 18 minutos para decir que están atacando a su reputación. O sea, es como que la sigue cagando. Pero ese tema sí es un tema que yo creo que ya no es tan salvable, como dices, el tema de la comunicación. O sea, ya no hay marcha atrás. En la segunda vuelta fue la última vez que vi que manejó la comunicación de una manera interesante, que hasta sacrificó de cierta manera sus principios un poco personales, religiosos, personales, que estaba buscando consensos con la izquierda del país, pero en este punto ya le veo muy, muy, muy complicado. Están caídos. Sí. Hay un tema que acabas de decir, el tema de la derecha. Estabas hablando también un poco de Lima, de Vox, el viaje que tuviste. ¿Cómo ves todo ese tema en Latinoamérica, en la región, sobre todo cuando en los países, en Colombia, en Chile, en Argentina todavía está en el poder la izquierda? O sea, está otra vez la región volcándose hacia la izquierda. La única voz como que se ve es Milei en Argentina, como que puede volver a ganar, pero también Lula volvió en Brasil. ¿Qué onda con el tema de la derecha y sobre todo en el Ecuador? Es normal, yo creo que hayan péndulos en política y si tú ves lo que pasa en los Estados Unidos, que es la democracia... ¿Crees que gana DeSantis? No, yo creo que Trump le va a ganar la nominación. ¿Crees que le dejen lanzarse con el tema ahorita de los Stormy Daniels y el indictment? Que no tiene problemas. Me dijeron que no tiene problemas legales y no solo eso, se ha vuelto más popular. Y de hecho, los demócratas lo que querían era, en su odio a Trump, la foto de Trump esposado. Si eso le llegaban a hacer, y Trump se iba a dejar hacer eso, le estaban regalando no solo la nominación republicana, sino probablemente, y si el candidato va a ser Biden, la presidencia de la República. Pero al final creo que algunos se dieron cuenta, y no sé si el día de mañana, hoy estamos lunes, él se va a entregar, pero solo ese show.
le va a permitir, yo creo que ya asegurar la nominación republicana si no tiene algún obstáculo legal que le creen, y pelear con mucha fuerza la presidencia. Pero a ver, y si tú ves lo que pasa en Estados Unidos, tienes péndulos, o sea, van los demócratas, van los republicanos, a veces hay sorpresas, se quedan un periodo más, solo duró un periodo y no. Lo mismo pasa en la política latinoamericana, un poco más tropical, pero pasa lo mismo. La pregunta es, ¿qué tanto se queda la otra opción? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. Entonces, si la opción, por ejemplo, del Ecuador es tener un gobierno de izquierda, pero con la posibilidad de que haya un gobierno distinto luego de ese gobierno, yo te diría, es algo normal. Eso suele pasar. Pero me preocupa que lo de este gobierno sea tan malo que entierre por algunas elecciones a una tendencia de centro-derecha. Ojalá no. Lo interesante con el tema de Vox, con quienes yo tengo una buena amistad desde hace tiempos, ellos también la tienen conmigo y me respetan porque saben que soy frontal. Trajeron esa carta de Madrid, yo fui el primer firmante en Ecuador. ¿Quién más se sumó? Otto, Son el Holzner. Todos los que se sumaron, luego hicieron comunicados públicos diciendo disculpándose. Pero eso no puedes hacer. Si es ser tibia, dices tú. Exacto, es ser tibio. Y los tibios dicen, no sé si la Biblia o Dante, los tragaré vivos. Pedro Freile también creo que la firmó. Pedro firmó y luego dijo que no estaba de acuerdo. Okay. Entonces, ese tipo de cosas también a ellos les han dado un mal sabor cuando tienen una lucha importante, no solo en la región, también en España. Y por eso mantengo el contacto con ellos, más allá de que concuerdo en muchísimas de las ideas, y creo que los esfuerzos que han hecho en Colombia, en Perú, están muy metidos en Perú, son positivos. En Argentina también tienen cercanía con Milei. No sé si a Milei le vaya bien o no. Tiene que enfrentarse a estructuras políticas muy aceitadas. Enquistadas años. No, y que saben hacer. Él está muy bien en el discurso en las redes sociales. Pero tú unas campañas ganas con ejércitos en tierra. Entonces no sé si eso logra hacer. Quizás sí, ojalá. Pero mantengo esa cercanía con ellos. Estoy de acuerdo con sus ideas. Me gusta esa línea conservadora que tienen. El PP en España sufrió una transformación luego de Aznar que a mí no me gustaba mucho. Eso que Mariano Rajoy no me pareció un mal perfil. Pero eso de que somos tibios, estamos con el uno, el otro, no me gusta a mí. Lo cual no significa que no sea rentable electoralmente. Y tú tienes ahora, y ellos lo están viviendo, a un político muy experimentado, Núñez Feijó, que fue además 4 veces elegido presidente de la Junta de Galicia. ¿Estoy equivocado? ¿Galicia? Sí. Y que es tan experimentado que un día está hablando con el lobby LGBTQ+, lo que sea, y al día siguiente está en una misa al Opus Dei. Wow. Y con esa dualidad... Una buena cintura. Pero claro, con esa cintura, pero manejada de forma inteligente, está quitándole votos al PSOE y le está quitando votos también a Vox, a pesar de que Vox yo creo que va a sostener su bloque parlamentario. Y lo lógico sería que en una nueva elección sean cogobierno con el PP. Pero ellos son buenos amigos. Además, he encontrado en Vox algo que no había visto en otros sectores políticos. Su élite intelectual está muy bien formada. O sea, cuando tú hablas con ellos te das cuenta que son personas leídas, preparadas, inteligentes y con olfato. Y eso siempre es necesario en una organización que quiere tener éxito y durar. Y que quiere destacar, sobre todo, claro, Así y sobre es. todo empezar a dar sus primeros pasos. Y esto, a ver, aplicándolo al Ecuador, o sea, suena muy interesante el nivel macro que acabas de decir, toma un poco iberoamericano, pero hablemos 2025, entonces, si tienes que, ahorita estamos con full años de anticipación, lanzar un candidato, puedes ponerte tú también ahí, si es que quieres. ¿A quién le ves como la esperanza de la nueva derecha en el país? No sé. Quizás no te hablaría de derecha, te hablaría de... Centro derecha. Y eso que yo no soy el que tiene miedo de decir, yo te digo las cosas de frente, soy de derecha, soy conservador, pero buscaría una opción que aglutine a ese pastel electoral que no se identifica ni con el correísmo, que si bien ha tenido un gran éxito electoral, no es mayoritario y no es suficiente para ganar una presidencia. Es muy importante para llegar a una segunda, eso sí te digo. Sí. Pero lo que pasó con Lazo fue eso. Es decir, ellos tienen un voto duro muy fuerte, que cuando se parten las opciones ganan. Por ejemplo, lo que les pasó en Quito, ganan en Guayaquil. Eso te iba a decir, pero hace poco, en febrero, las elecciones fue un termómetro de que están vigentes y tienen ellos hacen mucho voto. política. Ellos hacen política, ellos saben hacer política y comunican muy bien y tienen un relato. Cuando yo vi en esta campaña que salió un video del expresidente Correa diciendo, creo que le vi en el Instagram,
Cuando no tengas pasaportes, vota por la 5. Cuando no tengas educación, vota por la 5. Cuando ese tipo de mensajes son relatos políticos que ellos han sabido armar muy bien. Quizás no les basta para ganar una elección presidencial, pero cuando las circunstancias se dan, logran ganar, por ejemplo, lo que ganaron en estas últimas elecciones, que es muy importantísimo. Ahora, si tú ves el voto como tal, voto válido, el correísmo sacó el 18% en esta elección. El 12% lo sacó el PSC y el 8% lo saca Pachacutic. Es decir, no tienes tampoco distancias abismales entre otras opciones políticas y eso te da la pauta para pensar en algo a futuro. Pero yo creo que tiene que ser una gran coalición con las ideas muy claras y con el carisma necesario para al menos intentar entrar a una segunda vuelta. No sé si ganar, pero entrar a una segunda vuelta creo que tiene que ser el objetivo de la tendencia. La inteligencia emocional es muy importante, sobre todo en política, diría yo también, pero acabas de decir la palabra carisma, pero a veces también es el peligro cuando es alguien muy carismático como Rafael Correa cuando empezó. O sea, es un hombre que le sobra el carisma, pero esas pendejadas cuando empiezas a tener poder después te trastorna y te convierte en tu peor enemigo. El carisma no está desapegado de la política. Si tú no tienes carisma, tienes lo que tienes ahora. Quizás gana un presidente con las justas, que tiene cero carisma. Cero carisma. Y que cuando hablaba el ya, qué chucha, y que lo de la biela carisma, se le notaba falso. Cero mística para la política. Sí. Tienes eso. Entonces el resultado a veces puede ser peor. El carisma es absolutamente necesario en política. La política es un arte en donde se reúne absolutamente todo. No solo la inteligencia, necesitas oratoria, necesitas imagen, necesitas carisma. Es decir, es muy complicado. Y claro, tú tienes al menos por el lado de este momento, digamos, te hablo de políticos con acción política, a políticos de izquierda que son carismáticos en su ámbito y en su sector. Te hablo, por ejemplo, de Correa. No creo que Andrés Arauz haya sido un personaje carismático. ¿Estaríamos mejor con Arauz ahorita? Ay, ¿sí o no? No me arrepiento. Estoy tirando la moneda al aire, tienes que decir algo antes que caiga. No me arrepiento yo de haber hecho lo que hice en el 21, es decir, apoyar esa opción. Para mí no hubiera habido otra opción. Okay. Pero ya si tú me preguntas si hubiéramos estado mejor, si el dólar no se hubiera caído, que era uno de los temores que teníamos, creo que cualquier opción presidencial de esa elección estaríamos mejor que ahora. Con Yaku también. Yaku me parece que es un poco más radical y además no ha tenido contacto con la administración pública real. El correísmo ha sido gobierno seccional, gubernamental, tiene equipo, tienes cuadros. Yo estoy en desacuerdo en muchas ideas macro con ellos, aún más con la forma de ejecutar esas ideas, pero tenían la experiencia. Y Yaku no, yo creo que hubiera sido una aventura peligrosa en donde había muchos grupos extremistas pegados a él. Que hubiéramos estado probablemente en una misma situación que la de ahora. Dijiste la palabra comunicación, ahorita que estabas hablando del carisma de un candidato a la presidencia, y también hay que ser y parecer, como en todo. Y si no me falla la memoria, el voto en Tungurahua, el voto de Ambato, sobre todo, es un voto muy anticorreísta, es uno de los lugares donde más está marcado. Es como el Manabí, que es full Revolución Ciudadana, en Ambato es anticorrea. ¿O me equivoco? Depende qué se proponga. Pero a lo que iba con esto, escúchame ahora sí el punto al que iba a hacer. Ahora con el ser y parecer, hay mucha gente que yo cuando les decía voy a hablar con el Esteban, ¿por qué mierda está aliado con Correa? Pregúntale eso, pero dile que por qué. Porque ahorita puede ser que no y saca las 6 los comunicados. Este es un buen espacio para responder eso. Entonces es como que ser y parecer, pero parecería que están conchabando con el correísmo para tumbar a Lazo. A ver, ¿qué puedes decir a la gente que piensa eso? No, a ver, lo primero respecto a Tungurahua. Yo creo que si tú ves cómo se han dado las elecciones, hay un cierto respaldo no mayoritario, por supuesto, a una opción correísta, pero no es inexistente al punto de que hay una asambleísta en este momento, Rosa Mayorga, buena amiga mía, que es asambleísta por la última elección por el correísmo y está ahí. ¿Tienen números para ganar una alcaldía o una prefectura? Jamás. O sea, eso no. Yeah. Y cuando ganaron es porque tenían algún tipo de alianza con personajes locales. Ahora, respecto del correísmo y la asamblea, es una pregunta muy importante, que muchos no entienden cómo funciona la política y no entienden que cuando tú eres maduro en política, le ves al otro no como un enemigo, sino como un adversario. Se puede convertir en un enemigo cuando actúa como enemigo, especialmente en temas personales íntimos, pero en lo demás es un adversario.
Y yo le veo al correísmo en la Asamblea como le veo a Pachacutic, como le veo a la Izquierda Democrática, e incluso como en algún momento le vi a la bancada de gobierno. Con Juan Fernando Flores tengo una excelente relación y siempre... Por más que putean en el Twitter. Pero no nos puteamos, solo... Lo de los pagos de la corte. Los pagos. Lo que pasa es que a mí me escriben desesperados los empleados, me dicen, denos una mano porque usted sí pelea. No nos han pagado. Y en efecto no les habían pagado. Y en Contraloría tampoco, porque yo también pregunté por eso ahí. no sabía. Contraloría no estaba pagado Sé y tampoco que les corte. pagaron ya el domingo. Yo me parece que esto dije el viernes, si no estoy equivocado, o el sábado. Y de hecho había ordenado la transferencia del Ministerio de Finanzas, pero se había quedado la plata retenida en el Banco Central. Pero yo aclaré, puse eso. En todo caso les han pagado ya y no creo que es bueno jugar con un funcionario público con su sueldo porque uno esté molesto, ¿no? Con la Asamblea intentaron hacer eso, te cuento. ¿Ah, sí? Sí, cuando la Asamblea hacía cosas que no le gustaba, había una orden de Carondelet de decir demoren los pagos a todos. Y ahí tengo que reconocer, Juan Fernando Flores actuó de forma muy decente y siempre fue el puente para decir no pueden jugar así con la gente. No por los asambleístas, por los conserjes, por las personas más humildes. Y así también se canalizaron muchos meses, porque el gobierno daba la orden de que no les paguen. Como, porque le sacan a Yori y no les voy a pagar. Así era la cosa. Pero bueno, volviendo al tema de la Asamblea. Entonces, yo te digo, yo le veo al correísmo como una opción política, importantísima sin duda, estas elecciones lo demuestran, pero como una opción política. Lo mismo como veo a Pachacutic o a otros grupos en la Asamblea Nacional, incluso los independientes. Ahora bien, ¿por qué en algunas cosas puedes estar de acuerdo o no con esa tendencia o con cualquier otra? Porque de alguna manera, primero, no estás cruzando tu línea roja política y porque en la política se requieren acuerdos. Tú no avanzas. Está bien ser un francotirador, está bien tener una idea, pero si tú quieres ya avanzar en temas, tienes que buscar el punto medio y los acuerdos. Y el correísmo sí tiene una virtud que no tengo problema en reconocer públicamente, que no tienen otros grupos políticos, o muy pocos. Cumple la palabra. Cuando el correísmo te dice, en esta ley voy a votar así, vota así. No cambia su forma de ser. Y eso es un valor que tiene cualquier político. Bueno, porque tienen en Bélgica también a control remoto al líder que si es no, que pero se yo no, tuercen, chao. No, pero bueno, también eso habla bien del líder de ellos. Yo no es que he hablado con él nunca, pero cuando en alguna parte dicen, ok, esta es nuestra línea, esa es la línea. Y cuando no hay acuerdos son tan claros y evidentes, por ejemplo, como lo que ha pasado en la última reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. El PSC tiene una posición muy clara de no ahogar a las universidades privadas, de permitirles desarrollarse, de permitirles crecer y de buscar que en su desarrollo, por supuesto, hayan correcciones sin llegar, por supuesto, a las universidades de garaje, en lo que sí me opongo yo de plano, más allá de que esos títulos en la práctica no sirven para nada. Pero el correísmo tiene otra tesis en la educación superior. Ellos son muy de un control estatal de la educación y de, por supuesto, buscar que sea la educación privada pública universitaria la que tenga la mayor prioridad, digamos. En el cambio de la matriz productiva. Que era en lo que todo, ellos y está decían. bien eso. Y está bien, pero sin ahogar a las privadas. Eso es algo que siempre hemos discutido. Y en ese punto tú encontrarás que no hay acuerdo alguno. No hay acuerdo alguno. En el tema de los impuestos no hubo acuerdo alguno. No hubo posibilidad de acuerdo alguno. Ellos con esa abstención permitieron precisamente que entren los impuestos que hoy están pagando o estamos pagando todos los de la clase media. En el tema de amnistías, por ejemplo, era imposible para nosotros tener alguna posibilidad siquiera de acuerdo. Era muy clara nuestra postura. Y así sucesivamente. Pero claro, el relato del gobierno es, se han unido estos dos para sacarlos. El triunvirato de la conspiración. Claro, el triunvirato y todo eso. Y claro, en el juicio político, por ejemplo, ¿qué ha pasado antes? Nosotros le hemos salvado 3 veces al presidente de la República. Quizás hemos pagado un costo muy alto electoral por hacer eso. El caso Pandora, el caso de muerte cruzada. Y ahí no tuvimos ni siquiera la posibilidad de buscar un acuerdo con el correísmo, porque no hay, son temas, posturas distintas. Yo en mis votaciones de la Asamblea tengo un récord de todo lo que he hecho. Jamás he cruzado una línea roja mía en una votación. Es muy distinto, por supuesto, llegar a un punto medio, quizás limando las puntas, como tú harías en una mesa, ¿no es cierto? Y encuentras un punto medio quitando cosas. Pero jamás he traicionado, y el Partido Cristiano tampoco. Ahora, si tú me preguntas qué fortaleza han tenido ellos, y espero que la tengan, porque un político puede ser de izquierda, pero por eso no significa que no cumple la palabra, es la posibilidad de llegar a acuerdos y cumplirlos hasta el final. Y eso es lo que el gobierno no tiene. Por eso para nosotros fue imposible construir un tipo de acuerdo con el gobierno. Incluso luego de mayo, yo ensayé en algo muy pequeño. Era ponernos de acuerdo para enviar unos delegados a
alguna institución pública, que eso es lo que tiene que hacer la Asamblea por ley. Llegamos a acuerdo en un nombre y el gobierno se viró al último minuto. Eso, luego de mayo ya. Entonces esa fue una prueba para otra mí, vez. ya como coordinador de bancada, de que yo no puedo llegar a ningún tipo de acuerdo. Porque tú no puedes, una vez te ven la cara. La segunda vez ya no es culpa. Ya es tu culpa, ya es claro, tu culpa, claro, por cojudo. Claro, ya como te Así meten que los cachos y eso ahí sí, sigues te digo, ahí. Te digo, eso tengo que respaldar. Eso sí tengo que, y lo digo públicamente sin ningún... ¿Por qué con el correísmo se puede llegar a puntos medios? Porque cumplen la palabra. Punto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Jaime Nebot? Hoy en la mañana. ¿Y él en qué? Todos los días hablo casi. ¿Cómo le ves a él en este tema? A ver, él siempre está preocupado por la situación del país. Tiene un olfato muy adiestrado ya, tantos años en política. Tiene una inteligencia superior también. Y además tiene una gran memoria de todo lo que ha pasado en la historia política del país y qué puede pasar en cada uno de los escenarios. Pero en este caso específico le veo preocupado, precisamente por lo que estamos preocupados nosotros, ¿no? Que una mala reacción popular pueda tumbar abajo toda la institucionalidad y eso signifique un caos para el país. Pero a ver, un poquito en este tema, o sea, pre-Lazo presidente, estaba, porque lo que le falló en la elección anterior a Lazo fue justo el control electoral. En esta vez se corrigió y el Partido Social Cristiano y todo Fue fundamental. Sin control electoral no pasaba a segunda vuelta. Correcto. Y a la final gana la presidencia. Y literal, él como que no, en Guayaquil creo que cuenta la historia que él estaba cerciorándose personalmente que esté todas las mesas de... Hasta que se vio el acta, le dijo, eres presidente. Exacto. Sí, y le dijo, usted es presidente, señor Lazo. Entonces, empiezan de una manera que parecía que era prometedora. Llega el tema de la elección del presidente de la Asamblea y el país desde ahí, en mi opinión personal, se fue al carajo. O sea, esa presidencia se fue al carajo. Pero no han intentado, no sé, tú que es que hablas a diario con Jaime Nebot, como intentar porque ya que limen asperezas y como que, brother, pero todos jalemos para el mismo lado porque el Ecuador es el que está... Mira, es lo más importante. Odios realmente no existen. Pero de odios no se vive en política. Tú necesitas hacer acuerdos o avanzar en temas. Y una vez que te han fallado a la palabra, además, ¿de qué manera? Porque el acuerdo de la Asamblea no lo manejé yo en la estructuración, pero yo fui el que propuse el nombre de Henry Kronfeld para la presidencia de la República. Y yo te puedo, de la Asamblea. De la Asamblea, perdón. Y yo te puedo certificar que 4 minutos antes de que yo proponga su nombre con un discurso en la Asamblea, eso fue el 14 de mayo, sin duda, no había la certeza de que el gobierno iba a cumplir su acuerdo. ¿Tú ya sabías de eso? No teníamos la certeza. Nunca hubo la llamada de un hombre de bien a decir, señores, realmente se me han complicado las cosas, no puedo cumplir. Nos habían dicho, eso sí, con algunos días de antelación, que no podían cumplir todo el acuerdo. Es decir, que me parece que iba a haber vicepresidenta alguien de UNES, un vicepresidente, bueno, estaba estructurado así. Entonces dijeron, cumplimos con la presidencia de Henry Kronfeld y no podemos lo demás. Pero ni siquiera eso iban a hacer. Entonces, ese tipo de traición que tú la perdonas, la olvidas, es indiferente realmente ya en lo político, uno es maduro, pero impide que tú ya puedas pensar en hacer un nuevo acuerdo político si la persona que está al lado no le crees. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, tú no puedes ir a buscar un acuerdo con una persona que traiciona. No puedes. Eres un tonto si haces eso. Y por eso te digo, al menos con ciertos legisladores, no te diría con bancadas como tal, pero con ciertos legisladores de la Asamblea cumplen su palabra. Son personas que se la juegan el todo por el todo. Yo el valor que he aprendido ahora como coordinador de la bancada y como legislador es a cumplir siempre la palabra. Si algo acordaste, te cueste lo que cueste llegar a esa decisión. Y el correísmo, sí te puedo decir, cumple la palabra. Esteban, ¿y Henry Cucalón está ahorita en una posición conciliadora intentando tal vez decir, vean, brothers, somos amigos de años, intentemos aquí solucionar la cosa o no? No sé, yo creo que la intentó en un principio, pero el propio presidente no escucha a nadie. Le quitó autoridad. El día que él hizo una visita protocolaria a la Asamblea recién posesionado, en la tarde, el presidente insultó a los que él buscaba acercarse. Entonces, creo que sus intenciones no prosperarán mucho porque hay una cabeza que actúa de una manera distinta. Tú vienes de un linaje político ya que lleva 3 generaciones. Tú eres la tercera. Un poco más. De hecho, claro, sí, mi ¿bisabuelo también? Mi tío bisabuelo fue político también. Ah, carajo. Y otros también por el lado Cobo. Por el lado Torres hay más bien la política, pero en antepasados también están por ahora. En Ambato, ¿no? Siempre.
¿Vas a intentar seguir ese legado, lanzarse una alcaldía de Ambato? Porque también no me puedes decir que entre tus aspiraciones políticas no es ser presidente de la República algún día o aspirar al cargo. ¿Sientes que todavía no es tiempo para eso o primero quisieras la alcaldía de Ambato? No sé. Cuando tú inicias en todo esto, te pones siempre, y me parece sano eso, el objetivo de llegar a la presidencia de la República. Creo que es algo sano que todos los que quieren hacer política, ¿verdad?, te dirán, me he puesto ese objetivo. Pero ¿has puesto ese objetivo? Me puse en algún momento, por supuesto, y algún sueño, alguna aspiración. Pero cuando ya conoces el poder real, y yo lo he conocido toda mi vida porque mi padre tuvo poder, porque mi abuelo en su momento, aunque yo no nacía, había tenido poder. Y ahora que yo, de alguna manera, estoy en la asamblea, comienzas a tenerle mucho celo al poder. Y esa expectativa quizás vanidosa que puedes tener en un principio de quiero estar ahí, ponerme la banda, se diluye. O en mi caso, al menos, por fortuna, se ha diluido un poco. Yo lo veo esto como casi como un apostolado, te cuento. ¿Ah, sí? Me pongo a veces a pensar, veo a mis amigos abogados que les va muy bien, están tranquilos. Y digo, quizás esa vida también es interesante, pero yo siento un llamado que no logro apagar. O sea, si yo pudiera apagar, sería una persona mucho más tranquila, podría estar dedicado a incrementar mi patrimonio, a la cátedra, que también te gusta. La cátedra me gusta mucho y requiere mucho tiempo. Pero no estoy en eso, estoy en otra cosa que no logro hasta el momento apagar. Entonces, en las expectativas políticas, como te digo, yo he hecho muy celoso, y quizás eso, hablando alguna vez con Jaime Nebot, compartimos mucho porque él también tuvo un papá político. Y algo que él menciona en una entrevista, yo también lo vi con mi papá. Y es el hecho de que cuando tú tienes poder, tienes muchos amigos, todos te llaman, todos te buscan. Y cuando pierdes el poder, nadie te busca. Es decir, hay una... y no solo eso, van a querer pegarte, te olvidan, te insultan. Entonces, ese es realmente el poder. Y si tú me dices, mi expectativa es llegar a ser presidente de la República, yo te digo, honestamente, no lo sé. No quisiera llegar a eso para poner en riesgo a mi familia. No quisiera llegar a eso para ser un mediocre. No quisiera llegar a hacer eso para tomarme la foto un día y luego no poder hacer nada. No descarto si alguna vez se ponen esas condiciones en mi vida, no lo sé. Pero por lo pronto estoy bien en la asamblea. Tengo la expectativa primero de una elección más en la asamblea y ya con eso cerrar mi vida política. O sea, terminar esta década básicamente en la asamblea hasta el 2029. Vamos a ver. Quizás decida o no ser candidato en la próxima elección, a pesar de que puedo. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que siento un llamado este rato a política nacional. No me he puesto a pensar en ser candidato a alcalde o a prefecto de la provincia de Tungurahua, que son cargos muy interesantes donde realmente haces gestión pública, haces obra. Aquí en la asamblea no. Tú estás debatiendo ideas y posiciones, pero no llegas a hacer una obra pública que puede ser muy gratificante para un político. Me sirve, yo les dice la calle. Me parece interesantísimo eso también, ¿no? Pero no sé. Yo soy cauto ahora, camino el día a día, voy con firmeza, no hago tonteras tampoco para no comprometer cualquier posición futura. También no me habrás visto en escándalos de corrupción y ni me verás. Los diezmos, dices tú. De diezmos, de tonteras, de venta de votos. Hospitales, eso no. Mascarillas, pendejadas. O pensar vender el voto en un juicio político al presidente, sin duda. El hombre de maletín es real. Sin duda, claro. Sí. O sea, no se explica de otra manera la posición de ciertos legisladores, por supuesto. O sea, un cambio tan repentino. Yo por eso a veces prefiero por eso, antes de cualquier votación, ya salir con la posición, que sé que eso va a impedir cualquier cambio de último minuto. Y soy de los que primero vota, porque hay los famosos que cuando abres la votación en la asamblea se quedan solos, se quedan sin votar y ven quién se acerca. Entonces no, yo voto primero para que a mí nadie se me acerque. Se quedan así y a ver quién se acerca. A ver, Esteban, para empezar a entrar en la recta final, mencionaste a tu familia. También te viene un tuit que dijiste una vez por este tema del juicio político. Ojalá no les toque a ustedes tanta infamia, tanto ataque personal. ¿Cómo manejas la crítica? Vi una palabra clave en ese tuit que te la voy a traer a colación: estoicismo. A mí me fascina personalmente el estoicismo. Siempre leo Marco Aurelio o Séneca, quien sea. ¿Cómo manejas la crítica? ¿Cómo manejas el estrés? Vi que hasta has tenido también unas parálisis lumbares 2 veces. Pero era cuando era estudiante de maestría. Ahí sí hay estrés. Pero claro, es de estrés. Es estrés, claro. ¿Cómo manejas el estrés y cómo manejas la crítica? A ver, cuando estás iniciando te afecta un poco. Pero yo ya estoy tan curtido. O sea, yo he sido objeto de ataque en todos los temas en los que me he metido polémicos, que realmente a mí las críticas...
No te diría que no me afectan, me molestan en algunos casos, pero soy capaz de, sin olvidar quien hace la crítica, de no permitir que me afecten a mí. Pero eso siempre tiene un efecto colateral. Y es que sí le afecta a tu familia. Y ese es el costo de estar en esto. Y esto es por eso te digo, si yo pudiera cambiar de rumbo, quizás cambiaría, mucha más tranquilidad, pero no puedo. O sea, es una vocación y tú dices, en este tema tengo que estar. A veces cometo imprudencias en meterme en temas que no debo meterme. Por ejemplo, todo el tema de la mafia es preocupante para un político, porque dice en qué momento quieren tener una cabeza pública para que la gente se asuste más. Entonces te expones a muchas cosas. Pero eso te obliga a encontrar maneras de procesar primero la presión, la tensión, de no exponer en absoluto a tu familia. Tú no verás fotos mías en mis redes sociales más que con mi papá, que es político también, quizás con mi hermano también, que es un abogado conocido, pero nadie más. Y de ver cómo uno maneja, ¿no? Pero eso te ayuda a hacer deporte. El deporte es espectacular. ¿Eso utilizas como válvula de escape en tu vida personal? Bueno, primero me alimento bien. ¿Qué comes? ¿Ayunas? ¿Qué haces? Yo trato de... Bueno, intento no comer tanto. Ok. Pero cuando como, intento comer carne roja. Yo como Jordan Peterson, carnivore. Tampoco así, al nivel de carne, sal y agua, tampoco, no he podido. Okay. Pero sí intento que mi dieta esté basada en, sobre todo en carne roja. Hago deporte... ¿Juegas tenis? ¿Eres tenista? Sí, aunque el problema del tenis es que como es un deporte tan complicado de coordinar con quién jugar, se me complica. Entonces me toca hacer otro tipo de deporte más solitario, como nadar, ir al gimnasio, hacer una serie de cosas. Eso. ¿Meditas? ¿O tienes problemas de reflexión? No medito como tal, pero fumo puros. Ah, bueno. Entonces para mí... Es un ritual. Claro. Para mí fumar un puro es como ir al psicólogo. Porque te obligas a sentarte, a reflexionar. ¿Con un buen brandy o solo el puro? El puro, a veces con vino, con alguna cosa. Un jerez. Pero eso me ayuda también. Eso me ayuda. Y lo otro es la tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas bien. Sin que eso signifique, como te digo, que no hay un costo. Hay un costo fuerte y eso es feo. Pero no por eso tú puedes renunciar a una vocación. Me pongo en el lugar de un militar. O sea, ¿qué pasa si el militar se siente militar y le mandan a la guerra? ¿No va o va? Y eso es un poco lo que yo siento, ¿no? ¿Cómo duermes? ¿Cuántas horas duermes en la noche por lo general? Unas 7. Entonces duermes bien. Súper bien, siempre he dormido bien. ¿Es de dormir temprano? A ver, a veces me caigo cuando estoy cansado, 10:30, pero yo creo que a las 11 ya estoy durmiendo. ¿Y a qué hora te despiertas? A las 6. Siempre. A las 6. Pase lo que pase. Siempre, pase lo que pase, sí. A veces, digamos, ¿cuándo puede ser? No, es que a las 6 ya se me va el sueño, eso es viejo. Uno cuando es joven puede dormir bastante, ya a esta edad no puede. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Lamentablemente abrir el celular. No me gustaría hacer eso, pero lamentablemente abrir el celular, aunque intento no perder tanto el tiempo ahí, pero sobre todo el Twitter es tan importante en política que me toca estar ahí. O sea, quizá en redes sociales la que más tengo yo que estar. Y ahora Twitter, que antes era muy marginal en Ecuador, se está convirtiendo cada vez más en un elemento, no te diría de diversión, pero de generación de conversaciones importantísimas. O sea, todo está en Twitter ahora. Antes no era tanto. Y no sé si las reformas de Elon Musk están funcionando o no. No, le cagó al algoritmo terriblemente, en mi opinión. Sí, para mí la cagó. No sé. El tema de Twitter Blue y que la gente pague y eso ya se empezó a regar ahora con temas como Facebook. También puedes pagar para verificarte y cosas así. Ya puedes pagar Facebook. Sí, no son 15 mensuales, es el doble casi. ¿El doble? Qué bestia. No, ya no, por eso no. Pero el tema del For You no me gusta todavía como lo manejaron en el Twitter. Que te sale a la gente que tú sigues o puedes ver tweets de otras cuentas. Eso no me gusta. Claro, te mandan tweets de gente que no sigues. Eso. A veces yo tengo gente a la que no le puedo ver y me sale el tweet y digo, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, no sé. Muerte. Bueno, pero me dijiste algo del estoicismo. Sí. A ver, dale, eso me encanta. Eso sí es importante un poco para quienes seguimos a Jordan Peterson, a una serie de pensadores. Esta filosofía que te ayuda mucho a aceptar cómo las cosas vienen y a tener una actitud frente a cada cosa. Entonces, por ejemplo, en política tú no controlas mucho lo que pasa. Hay temas que no controlas. En el caso, por ejemplo, de que me ataquen por haber estado en el juicio político y me hagan un video con una producción de Hollywood contando billetes, por supuesto que te puede afectar. Pero cuando aceptas y dices, a ver, esto yo no lo puedo controlar, no lo puedo impedir, lo que sí puedes ver cómo esto me afecta o cómo lo manejo, empiezas a ser más duro. Y eso es un poco el estoicismo, ¿no? Más allá de la frugalidad y cosas en las que...
quizás no he llegado todavía a ese nivel, pero eso, ¿no? Un poco de amor fati, soltar y como que el destino tu aceptar presente, las consecuencias eso, aceptar lo que te como viene. hombre de bien. Y no me acuerdo si propio Jordan Peterson dijo qué nivel de persona es el que tenemos que ser. Y es que cuando estés en el funeral de tu padre, seas la única persona que no está llorando. Eso es ser estoico, es decir, esa fortaleza interna de ser esa persona. Y eso es algo que te guía mucho. Te guía mucho y se aplica. Otra de las máximas estoicas, memento mori, aceptar que vas a morir y como que de cierta manera Así meditar es. en tu muerte y saber que es algo básico. O sea, es como los impuestos de ese dicho gringo. Hay dos cosas certeras en la vida, Death la and muerte taxes. y los impuestos. Claro. ¿Le tienes miedo a la muerte? No, quizás me preocuparía no ver el desarrollo de mis seres queridos. Eso es algo que sí me da miedo. Pero miedo a morir como tal, de desaparecer, no. Por eso estoy feliz con lo que hago. Si este fuera tu último día en la tierra, ¿sientes que dejaste algo importante? Que Por hiciste todo lo supuesto. que pudiste hacer. No, que yo en lo que yo tenía que hacer hice todo, sí, sin duda alguna. Lo he dejado todo. Pero obviamente, imagínate no ver a tu familia, cómo crece, eso es imperdonable. Entonces, creo que es el mayor miedo a la muerte ese aspecto. Pero en lo personal, si uno siente que hace bien las cosas, que es una buena persona, la tranquilidad propia individual siempre está ahí. Eres un ávido lector, eres alguien muy inteligente, eres alguien súper leído. ¿Cuáles son esos libros o el libro que más le has obsequiado a tus amigos o a tus familiares? ¿O cuáles son los 3 libros que más han impactado en tu vida? Chuta, que esa es una pregunta siempre bien complicada. Lo primero que se te venga a la cabeza. A mí me matan con eso, con lo de las películas. A veces me quedo como que... wow. Claro, no, hay películas también. O Pero documentales. ver libros importantes, hay varios. Bueno. Me gusta mucho uno que lo releo siempre, que se llama The Art of Living, de André Maurois, que es precisamente es una filosofía, no te diría estoica, pero es una filosofía muy interesante. Las novelas también me gustan mucho. Yo estoy en la serie de todo Roma que tiene Santiago Posteguillo, viendo cómo Escipión el africano se enfrenta a Aníbal con la invasión de Cartago. Es espectacular. Bueno, varios libros, ¿no? En cada momento de la vida uno tiene, pero no tengo la típica respuesta de cajón de la Biblia, el Quijote y... No, hay varios. y el alquimista, la típica. El alquimista, claro. No, pero sí hay buenos libros. A mí uno que me marcó mucho fue uno que me regaló un tío cuando era joven, que era 2 años de vacaciones de Julio Verne. Cuando era pequeño leía Julio Verne bastante y ese libro me marcó muchísimo. Es una serie de aventuras de unas personas que se quedan en una isla desierta. Me marcó mucho también La Isla del Tesoro, que ese mi papá me hizo leer. Y por supuesto Crimen y Castigo. O sea, para mí es un drama psicológico tan espectacular que te saca de cualquier cosa. O sea, es libros importantísimos. Súper interesante, tienes una buena mezcla entre ficción y no ficción. Hay gente como que solo se va en el non-fiction route, pero tienes un buen balance. Me gusta mucho leer biografías políticas, biografías históricas, o en este caso historias como las de Roma. Y novelas. Rockefeller es increíble. Y las novelas, por ejemplo, leí la biografía de Hitler, también es muy buena. A Churchill. ¿Te refieres a My Kampf o la No, My Kampf no. My Kampf no se puede ni Sí. leer, es un libro terrible. Escrito en la prisión, pues. Claro, pero nada más no se entiende nada. Pero las biografías que han hecho son muy interesantes. También, por ejemplo, he leído mucho. No he leído la de Steve Jobs hasta ahora, pero por ejemplo, me gusta mucho el personaje de Winston Churchill. Sí. Al punto de que cuando estudiaba en Londres me obsesioné con su figura y me acuerdo que fui a todos los lugares donde estuvo, desde el despacho que tenía cuando estaba en la guerra hasta su finca personal, que es muy bonita, Chartwell, que tú puedes visitar. Y he leído varios libros sobre él. Incluso tengo uno muy interesante que poca gente tiene, yo compré, que se llama Las finanzas de Winston Churchill. Entonces, un tipo que evalúa todas sus finanzas a lo largo de su vida y te demuestra que siendo él un gran político, siendo quizás el mejor político del siglo XX, era pésimo con sus finanzas. Quebraba siempre. Y sus hábitos de consumo, porque tú ves ahí las facturas, el nivel de champán que consumía este señor y el nivel de gasto en cigarros que tenía es algo descomunal. De hecho, con el champán ahorita salió en Bloomberg, creo que el día de ayer, que es una especie de commodity que ahorita le acaba de ir outperformed, como que tuvo mejor rendimiento que el S&P 500 y que la misma bolsa de valores de gente que ahorita está comprando bastante. Igual los Rolex o los relojes de colección. Es que imagínate, por ejemplo, la gente que sabe invertir en arte o en autos clásicos,
Conozco un comerciante muy famoso de autos en Quito que sabe exactamente qué modelo de auto de lujo va a subir en un año y cómprese. Es este man que tiene esta hacienda en Puembo, que tiene un hangar como Jay Leno, pero como con 40 carros clásicos. ¿Sí? No sé, no sé. Es uno que vende un patio de carros conocido. Okay. Pero tú puedes, claro, ganar en eso, en Rolex, en autos, en arte, a veces mucho más de lo que ganas en el banco, ¿no? 100%. Y por ahí también viene el tema de Bitcoin. Y para un poquito topar ese tema y tu pasado libertario, por así decirlo, Bitcoin y todo lo que hizo Satoshi Nakamoto básicamente viene de los libertarios y hasta ahora los más proponentes de Bitcoin es gente de tendencia libertaria. ¿Tú crees que eso puede ser viable en el Ecuador, el tema de las criptomonedas o no? Hasta para el tema de jueces sin rostro y un montón de cosas. Ya creo que es viable, ya creo que circula ese tipo de tecnologías, exceden cualquier control estatal, cualquier regulación legal. A veces se especula que los votos se compran ya no con plata, sino con una USB con bitcoins. No lo sé. En todo caso, sí es súper interesante. Y yo me acuerdo de esta discusión porque mis inicios en la San Francisco, tuve un profesor muy inteligente que Juan Fernando, que en su momento me guió a mí y a una serie de compañeros y buenos amigos a abrirnos la mente en el tema de la economía de la escuela austríaca. Con Mises. No solo eso, yo estuve incluso en la Universidad de Mises, en una semana que se llama así, en el Instituto Mises y una serie de otros cursos. Y este tema ya estaba, me acuerdo, en el debate. Claro, en 2008. Y alguna vez, me puede estar fallando la memoria, pero no me acuerdo si en un restaurante que estaba frente a la San Francisco, el Juan Fernando vino con esta novedad. Y claro, todos le vimos... en el barbacoa, echando biela, escuchando Carmelinas. Puede ser, o había el cactus no es... Uno decía, está loco, ¿no? O sea, eso ya es del extremo, me gusta la teoría, lo que tú quieras, estoy aprendiendo, pero eso ya no. Pero quizás si en ese momento hubiera comprado $500 de bitcoins, estaría hoy en otra situación financiera y económica. Pero es un debate interesante, muy volátil también, pero creo que escapa mucho el control estatal. Tú lo que pasó con Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried, ajá. Bankman-Fried. Todo ese escándalo. Es un mundo interesante, pero peligroso también. Si uno quiere invertir toda su plata ahí, creo que tiene que saber hacerlo, porque los aventureros, y conozco muchos, no les ha ido bien. Bueno, pues tenemos horas de largo para hablar de eso en alguna otra ocasión. Gracias por tu tiempo. Lo último que te quiero preguntar, si es que ahorita este hombre, mejor dicho, asambleísta en este periodo, que tal vez vas a ser el interponente del juicio político, el primero en 90 años de historia, de eso se verá, veamos si vas a ser tú. Veamos. Pero, ¿qué le dirías hoy en día al Esteban Torres que estaba entrando a leyes o que tenía 17 años, estaba por entrar a la universidad? Bueno, que las cosas han salido bien, que el futuro se abre como uno no se espera jamás, que a veces hay días buenos, hay días malos, pero que la esencia de la persona siempre fue la correcta. Me refiero a hacer las cosas sin miedo y con los altos valores que uno aprende en la familia, ¿no? Pero le diría que esté orgulloso y tranquilo, que el futuro es prometedor. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, mi hermano, por tu tiempo. Dile a la gente dónde te pueden encontrar y cómo te pueden seguir. Bueno, en todas las redes sociales soy @etorrescobo. Si quieren ver el perfil más político y peleón, en el Twitter, y si quieren ver un perfil más agradable, en el Instagram, y si quieren ver un perfil que no hace nada, en TikTok. Si te quieren ver bailar, dices tú en TikTok. No, bailé una vez. Y no es que no es mi esencia, es divertido también eso, pero era por un tema de campaña y no soy tampoco yo muy de hacer esas cosas. Puta, esa es la otra que te iba a putear y se me iba a ir. Cuando llega la Navidad y les voy a hacer el trencito en la asamblea, no te metas en ese tren, loco. Claro, por ejemplo, ese tipo de carajearles. Cosas. Pero mira qué fue. Y en ese momento estaba Yori de presidenta. Era un homenaje que no le costó a la asamblea porque fue financiado con plata privada de los asambleístas. Un homenaje a los servidores públicos de la asamblea. Entonces se hizo eso, a uno le sacan a bailar, tampoco puede ser aguafiestas de decir yo aquí no bailo porque yo solo soy de como el Mashi, vos no le niegas un baile a nadie, dices tú. A nadie se le niega un baile, y uno siempre tiene que tener la alegría, en los peores momentos hay que tener alegría. Y yo no toco la guitarra también como tú, pero también toco la guitarra. Eso. En la campaña toqué la guitarra. Eso. Y hay que ser así, pues hay que ser sin poses, sin sobrarse, tranquilo, como uno es. Y siguiendo sobre todo fiel a tus principios, eso es lo que siempre más recalco de ti. Gracias, mi hermano. Nos vemos la próxima. Eso. Chao, un abrazo. Muy bien. Y esa es la voz.